Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con No está bien para los humanos hacer eso. Capítulo 276, Bateador Marte. A excepción del dios de la guerra Artesh, Sur no podía imaginar ninguna existencia que pudiera lanzar tal ataque. Incluso hirió al dios del bosque Kainas de un solo golpe hasta el punto de que no pudo evitar aullar. Que existía en el buque insignia de los elfos sin duda bloqueó el cuchillo de Sur. Sin embargo, antes de que el elfo en pánico pudiera reaccionar, la luz se encendió nuevamente desde el horizonte distante. La deslumbrante luz dorada es incluso más rápida que la velocidad del pensamiento. Auge. Del último ataque que no tuvo éxito, esta vez el rayo dorado penetró directamente en el buque insignia elfo. Fue solo entonces que las fuertes explosiones se mezclaron con el áspero sonido de romper en el aire. Lanzado por el dios de la guerra. Aunque el rayo dorado que estaba a punto de tocar el casco del barco de flores encontró cierta resistencia por parte de la cortina de luz verde, penetró todo el barco de flores con fuerza después de unas pocas respiraciones. El momento fue demasiado coincidente. Justo después de que se pronunciaran las confiadas palabras de Shinke, el dios de la guerra Artesu actuó con valentía como si escuchara la confianza del elfo en su propia técnica. Su rostro se puso feo en un instante, sin importar quién fuera, no estaría feliz si estuviera fanfaroneando un segundo y siendo abofeteado al siguiente, pero en comparación con este asunto trivial, era más importante enfrentar a Shinke. Lo importante es alejar a Sur lo más rápido posible. Jajajajajajajajaja, la risa del gigante de las llamas resonó por todo el campo de batalla, audaz y desinhibida. ¿Estás huyendo ahora? ¡Qué feo, Kinas! De Okan, el dios forjador. Debido a que la distancia era demasiado grande, era imposible saber las reacciones de las especies de duendes, pero todos los elfos del bosque se dieron cuenta tardíamente de una cosa: la lluvia ligera de color verde claro se había detenido en algún momento. Si Okan, el creador de la raza Goblin, no estuviera mintiendo, no significaría que su creador, el dios del bosque Kainas, después de ser atacado escapó silenciosamente sin siquiera decirle una palabra dura. Y a juzgar por el hecho de que no hubo refutación por parte de Kenas durante tanto tiempo después de que Okan terminó de hablar, parece que efectivamente se ha ido. Manteniendo este estado de ánimo complicado, lo que simultáneamente atrajo la atención de todas las razas en este campo de batalla fue el mundo que se iba ampliando gradualmente de cuadrados blancos puros en el lejano cielo del norte, como una enorme ballena nubosa. Avantheim es también la ciudad donde vive el Flugel, y es donde se encuentra el trono del dios de la guerra. El dios de la guerra ha llegado. Nadie en este continente cuestionará jamás el poder del dios de la guerra. Avantheim no se movía muy rápido, se acercaba lentamente como si estuviera dando un paseo. El breve silencio causado por el segundo ataque consecutivo del dios de la guerra Artesh se rompió gradualmente. El sonido constante de disparos de balas de cañón y el sonido de hechizos reuniendo elfos regresaron a la brecha entre la alianza Goblin y la alianza de los elfos del bosque. Aunque no afectaría la comunicación entre las distintas unidades, el buque insignia más grande de la especie elfa estalló en llamas, girando gradualmente hacia abajo. Integrado el cuerpo de Sur en él temblaban y hacían crecer sus propias enredaderas rápidamente desde esta habitación oculta en el barco de flores. El agua en el estanque frente a Sur caía rápidamente a una velocidad visible a simple vista, y luego comenzó a caer nuevamente bajo los ojos de Shinke. Se complementó una mirada. El tiempo parece haberse acelerado en esta enorme planta. Bajo la magia de Shinke, las raíces y enredaderas que crecen constantemente son como brazos, creciendo rápidamente de delgados a gruesos, incluso cubriéndolos como agua corriente. Todo el piso de pizarra estaba cubierto con una cantidad. Eso fue suficiente para hacer que el cuero cabelludo de un tripófago hormigueara. Atravesaron las paredes y el techo y penetraron profundamente en ellos, como innumerables vasos sanguíneos de diferentes espesores. Dorado pálido había alcanzado un nivel aterrador. Sur no tenía dudas de que si el dios de la guerra Artesh apareciera frente a ellos en este momento, esta mujer definitivamente subiría y lo destrozaría. No pasó mucho tiempo para que el plan de preparación de Shinke pareciera útil. La sensación de rotación constante y sacudidas cada vez más graves del barco desapareció repentinamente y se volvió tan estable como si estuviera en tierra. Y todo esto se mostró al mundo exterior cuando el barco de flores como buque insignia giró y cayó gradualmente, y de repente se abrió un pequeño espacio en el costado de la pared del barco. Cuando todo el barco giró a la posición correcta, en un ángulo, se arrojó una pequeña partícula discreta parecida a una semilla que se mezcló con las cosas sucias que constantemente se arrojaban fuera del barco de flores en ese momento, sin ningún sentido de desobediencia, y difícilmente nadie lo notaría. Casi. Al menos Flugel, de cabello esmeralda, que había recibido algunos datos del maestro al que servía, había estado esperando este momento. Ella simplemente se paró sobre esta discreta semilla. Aunque era una semilla pequeña, no era nada comparada con el enorme barco de flores. Al menos en este momento, las dos partes finalmente se vieron de cerca, a través de los huecos de las enredaderas. Si los mato a todos aquí, creo que Xiao Jimiao podrá deshacerse de esas aburridas preocupaciones, ¿verdad? Mientras murmuraba para sí misma, Azrael mostró una expresión ansiosa. Mata si quieres, este es el lema de Flugel. Cuando tuvo la idea en mente de borrar todo lo que había en la semilla envuelta en Big frente a ella, un pilar de luz parecido a un remolino ya había aparecido frente a ella. Manos.
Era el espíritu comprimido e infinitamente condensado. Era el ataque más poderoso y simple del flugel Ski Strike que estaba sostenido en la palma de Azrael. La abertura sobre la cabeza del flugel de cabello esmeralda había girado hasta su límite. Se convirtió en luz real. Adiós, Miau. Con palabras ligeras y sin vacilación alguna, Azrael arrojó el rayo de luz hacia abajo, ¡bang! El rayo de luz incandescente se convirtió en una delgada pistola de luz en el momento en que fue lanzado. Sin embargo, la distancia que estaba tan cerca se perdió por completo. La delgada pistola de luz casi voló más allá de la superficie de la semilla. La energía comprimida al extremo ni siquiera golpeó directamente a la especie, sino que simplemente pasó. La energía que transportaba. El calor ha evaporado las enredaderas en ese cruce, y ni siquiera las cenizas pueden existir. La pistola de luz transformada por el golpe del cielo se hinchó en un abrir y cerrar de ojos después de rozar las semillas donde estaban Sur y Shinke. En un instante, se convirtió en un enorme rayo de luz que pareció penetrar el cielo y la tierra, pero además de la voladura en la superficie de la tierra, salvo un pozo profundo con fondo invisible, no causó ningún daño. Capítulo 277. Preguntar. Por supuesto, Azriel no pudo haberla golpeado malintencionalmente y no lo hizo para intimidar a Sur y Shinke. Mata como dices, no hay tantas risas en el mundo de Flugel. Así que solo había una razón por la que cometió tal error que no debería haber ocurrido. Alguien la detuvo. Y esa persona está aquí. Dos pares de alas voladoras mecánicas rojas y azules se abrieron irregularmente, y la rueda de luz mecánica en forma de disco en la frente emitía una luz deslumbrante. El cuerpo mecánico simple no estaba cubierto con piel y el brazo derecho se convirtió en un cañón con un hocico alto. Levantado en alto, la fuerza que fue suficiente para aplanar las montañas estaba frente a Azrael. En el momento en que Sur y Shinke estaban a punto de morir, fue Ubi quien corrió a una velocidad más rápida que el sonido del sonido y golpeó a Azrael en el pecho, deformando completamente su cuerpo. No te dejaré pasar. Delgada de la especie machina habló en voz baja, su voz no era fuerte, pero había una determinación inquebrantable en sus palabras. No dudaría, se arrepentiría ni flaquearía hasta el momento en que se extinguiera el fuego de la vida. Apueste la vida de Ubi, ¿oh? ¿No es esta la dama súper rara? Frotándose el pecho que le dolía un poco por el golpe. Cuando vio quién era, la expresión inicialmente enojada de Azriel de repente se volvió excitada. ¿Cómo te va? ¿Finalmente lo has descubierto? ¿Quieres ser mi colección, gato? Dijo Azrael una frase tras otra, y era obvio que a ella realmente le gustaba la cabeza de Ubi. No te preocupes, definitivamente seré un maullido muy suave y no dejaré que sientas un poco de dolor. Miau. Ante sus urgentes palabras, Ubi se limitó a negar levemente con la cabeza. Ubi, no morirá, nadie morirá. ¿De qué clase de broma estás hablando, Miau? La sonrisa en su rostro de repente se volvió fría. Azriel entrecerró los ojos hacia la estrella en la distancia que ya había volado muy lejos en solo 2 palabras. Persiguiéndolo a toda prisa, tu maestro te ha llamado enemigo, pero estás diciendo cosas como si estuvieras soñando, Miau. ¿Quieres hacer reír al enemigo con una broma así, Miau? Sin embargo, Ubi no tenía intención de hablar con ella. Simplemente cerró los ojos para resistirse y sacudió la cabeza vigorosamente. Al que solo ella podía ingresar, Ubi reinicia la solicitud de conexión por primera vez después de más de 10 años. Identificador individual UC207PR4F57T9 solicita reconexión al primer cuerpo de mando del conector U. Aunque había estado mentalmente preparado para ello, cuando realmente dijo esas palabras, Ubi descubrió que su voz todavía temblaba. No por el miedo que trajo Azriel, ni por el futuro desconocido. Esta es la solicitud de Ubi para hablar con el ex machina conector que él mismo había abandonado en el pasado. Sin embargo, no hubo respuesta. En el mundo exterior, Azriel, que tampoco recibió respuesta de Ubi, volvió a levantar la mano con impaciencia, donde se estaba acumulando la luz condensada por los elfos. Aplica de nuevo. El identificador individual UC207PR4F57T9 ha completado el análisis de. Casi no hay tiempo. Requiere sincronización inmediata. Solicite reconexión. Pareció que pasó un momento, y pareció que había pasado una eternidad. Cuando el corazón de Ubi parecía estar en su garganta y casi a punto de saltar, finalmente escuchó la respuesta desde el otro extremo de la comunicación. Era un mundo en la oscuridad, como placas de circuito conectadas entre sí. Las máquinas sin sus carcasas estaban conectadas entre sí. Tenían cabezas, pero tenían forma de cuadrados, con líneas de varios colores fluyendo a través de ellas. UC207PR4F57T9, su máquina se ha desvinculado permanentemente y la solicitud es rechazada. Su respuesta es no. Como se esperaba. Rechazo tu rechazo. Solicitando encarecidamente la sincronización de datos con el cuerpo de comando de conexión completa, sin importar lo que informó el cuerpo analítico e Inchife, Yubain. Su máquina no debería tener derecho a vetar la transmisión. Apresúrate. Las Flugel están justo delante de mí. No pudo evitar ponerse ansioso. Tanto Riku como Zul obviamente le habían dicho que no tuviera miedo, que simplemente siguiera las palabras que le enseñaron de antemano, pero Ubi descubrió en ese momento que no podía hacer esas cosas. Ser siempre fría y controlar todo con pensamiento lógico parece tener un corazón real. No, ese es el corazón real. Ese corazón ha ido más allá de los simples cálculos. Su funcionamiento no puede explicarse por la lógica de los números. En el pecho de Ubi, nervioso, presa del pánico por todo lo que podría perderse.
El golpe al cielo en la mano de Azriel no era falso y el aura asesina en su cuerpo no era una broma. Morirá, realmente morirá. La voz de Ubi hacia el conector estaba cerca de un rugido. No podemos perder aquí, todos han puesto tanto esfuerzo, la vida de todos, no quiero darte, los recuerdos de Ubi, Riku y todos viviendo juntos, no hay tanto tiempo para decir tonterías, no se permite un futuro de fracaso, así que, por favor dame tu consentimiento rápidamente. Hereda este corazón, amor mío. No por actuar, sino porque la chica ex machina de cabello escarlata de repente vio el futuro sin esperanza, el futuro del fracaso de Sur. El mundo de luz oscura quedó en silencio y el conector llamado Yubain parecía estar pensando y parecía estar atrapado en un bucle lógico. UC207PR4F57T9, su máquina está realmente rota, ¿no es esto una tontería? Conflicto, emocionado e incluso ya no es como un ex machina. Aún así, todavía está funcionando y no está dañado. Esto no es normal, no debería ser el caso. Todavía, tonterías, Azriel ya había hecho un gesto de lanzamiento y el tiempo pareció ralentizarse en ese momento. Mi esposo incluso pudo ver la saliva excitada en la comisura de la boca de Flugel. Entonces, se le considera una muestra de datos valiosa. Obtuve esta respuesta. Todo el cuerpo de Ubi se relajó por un momento y respondió con alivio. Junto con esto, vino la sensación perdida hace mucho tiempo de una conexión restaurada con toda la carrera ex machina. 437 máquinas, incluida la suya, pero Ubi sabía que él era diferente a ellas. Incluso estaba cansado de esta sensación. Todo en su mente estaba siendo espiado sin ningún escrúpulo. Su malestar como algo natural. Yubain continúan mientras la pluralidad se reúne en un solo pensamiento. Por lo tanto, se considera que su máquina es un caso especial, sincronización de datos. Inicio. Todavía era un sentimiento familiar, Ubi notó claramente que parte de sí mismo se estaba perdiendo y copiando en el vacío. Capítulo 278 Mentir todavía era un desarrollo esperado, lo que la hacía sentir incómoda, renuente y repugnante, pero era necesario. Antes de que se complete la sincronización, no se permite ningún daño a su máquina, así que, Pain, que se había sincronizado con Ubi, captó la situación en el campo de batalla el momento después de que comenzó la sincronización. Los mechas sabían de esta batalla decisiva entre los tres bandos, pero hizo que todos se dieran cuenta de ello. Que hay un cuerpo analítico integrado tan débil involucrado en esta guerra, tan profundamente. Llamando asombro a esta emoción, las ex máquinas rápidamente preservaron esta fluctuación. UC207PR4F57T9 permite el uso ilimitado de todas las armas propiedad de ex machina, y utiliza una variedad de armas y potencia de fuego para luchar con ella. La destrucción total está prohibida hasta que se complete la sincronización. Esta es una orden, no hay derecho a rechazarla. Como si no hubiera escuchado las palabras de Yubain, Ubi había permanecido en silencio desde hace un momento, como si los intercambios y ruidos que sonaban en su mente no existieran. Se abre la enciclopedia, construcción, usa cálculos de combate contra lo desconocido activar. Frente al arma ligera levantada de Azriel, Ubi apretó los dientes y habló palabra por palabra. Prolifera el acero, que se deriva de los 2751 tipos de armas copiadas y aprendidas por todas las ex máquinas durante incontables años. Cañones de cañón, alas ligeras y armaduras de acero que crecen en capas y se deforman, creciendo como enredaleras. Vasos sanguíneos a toda el arma, creciendo exponencialmente en tamaño. Sin detener el cambio de cuerpo de Ubi, Azrael incluso disipó el skill streak en su mano con gran interés, levantó las piernas en el aire y levantó la barbilla para mirar. Mientras hacía lo que debía hacer paso a paso, Ubi juntó las manos en silencio y flexionó los 10 dedos como si rezara por la mentira que acababa de decir. Lo siento, Yubain, lo siento, todos mis compañeros ex machinas, por capas de barreras de acero, la chica ex machina cuestionó y se disculpó en su corazón. Era una zona segura que había sido reservada de antemano y nunca fue utilizada por ex machina, un rincón que no podía ser espiado. En lo que acaba de decir, mi esposo hizo algo que nunca tendría la oportunidad de hacer. Mintió. La transmisión de datos fue verdadera, toda la transmisión de datos fue falsa y la llamada herencia también fue falsa. Cuando la transmisión de datos llegue a la última y más crítica parte, Ubi cortará la transmisión con el conector en ese momento. Riku, solo puede pertenecer a Shubi, y no te será entregado a ti. Los dedos cerrados frotaron el anillo en su dedo. Era un regalo que Riku le dio el día de su boda. Era un voto que solo pertenecía a las chicas ex machina. Lo único que puedo darte es esta forma de pensar, y tu propio corazón, así que, solo ve a buscarlo. Después de permanecer en este breve estado de culpa durante unos segundos, Ubi volvió su atención a Flugel de cabello esmeralda. Objetivo para el siguiente paso, y es retrasar el tiempo y sobrevivir hasta el momento en que Sur tenga éxito. Ubi, está bien, protegido por el acero, el ex machina de cabello escarlata seguía murmurando para sí mismo, esposo, vamos, estas enormes alas se están burlando de mí, miau. Si esto se considera una provocación, entonces Scrapidon, lo has logrado, miau. Al mirar la enorme fortaleza de acero frente a ella, Azriel no tenía mucho miedo ni nerviosismo. Se rió fácilmente. Las armas que Ubi desplegó con todas sus fuerzas tenían enormes alas tejidas con luz, y Azriel se sintió un poco infeliz. Objetivo, haz tu mejor esfuerzo, para sobrevivir. Ignorando las palabras de Flugel, las palabras de Ubi llegaron a los oídos de Azrael a lo largo de las grietas de la fortaleza de acero. Al momento siguiente, el enorme cañón en la superficie de la fortaleza abrió fuego. Auge. ¿Qué es eso? Señalando la enorme fortaleza de acero en el horizonte, Ronnie hizo una pregunta fatal.
Lo que preguntó no fue una simple pregunta sobre qué era la fortaleza de hierro en el sentido literal, sino por qué apareció allí una fortaleza de acero. ¿Por qué aparecen aquí Ex Machina? ¡Qué cosa más rara! ¿Los Ex Machina también se unieron a esta guerra? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ronnie fue seguido por otro goblin parado junto a él. ¿Podría ser que me lastimé accidentalmente? Algunos duendes especularon, pero fueron desmentidos al segundo siguiente. Imposible. La guerra aquí ha durado tanto tiempo. Esos bloques de hierro deberían evitar automáticamente esta área. Después de todo, no tienen ningún deseo de ganar la guerra. De hecho, es imposible. Ronnie estuvo de acuerdo con este juicio en su corazón. En comparación con la participación de la Ex Machina en la batalla, estaba más preocupado por las cosas que cayeron del enorme barco de flores antes de que se estrellara. Si lo vio correctamente, el hombre apareció inexplicablemente en la periferia del barco de flores al principio. Y luego apareció junto a los objetos arrojados el Flugel, que había sido expulsado por el dios del bosque Tainus. Luego apareció de repente la Ex Machina y la Flugel. Desde que comenzó esta guerra, no solo las preguntas en la mente de Ronnie no han sido respondidas, sino que incluso ha habido más preguntas de este tipo. No se puede decir que esté agraviado, pero solo se puede decir que está muy agraviado. Obviamente, los buques insignia de los elfos ya han caído debido al ataque de God of War, entonces, ¿por qué God of War atacó al buque insignia de los elfos en un área remota? Ronnie solo sintió que sus dudas habían aumentado constantemente desde hace más de 10 años. En resumen, no mencionemos el inexplicable ataque del dios de la guerra por el momento, porque estaba incluso el creador de los elfos del bosque, el dios del bosque Kenas. ¿Herido? Se escapó, pero la frustración emocional en su corazón no tuvo respuesta en absoluto. ¿Ya no es capaz de seguir el ritmo del mundo? Tal vez sabía algo. Ronnie podía escuchar a Big Daddy reír cuando desapareció nuevamente después de que Cainus escapó, pero no tenía intención de preguntar, incluso si preguntara, Big Daddy probablemente tampoco lo diría. Irritado, el duende tuerto está muy irritable en este momento. Caminando de un lado a otro por el suelo con las manos detrás de la espalda, los otros duendes fueron sensatos y no perturbaron el pensamiento de Ronnie. Hágalo volar por mí. De repente, Ronnie se detuvo, levantó la cabeza, miró el mapa y dio una orden. ¿Dónde? Justo ahí. Siguiendo el dedo de Ronnie, el duende que hizo la pregunta vio hacia dónde apuntaba Ronnie. La ciudad que alguna vez les perteneció ahora se ha convertido en un mar de elfos azules. Capítulo 279 ¿Acelerará? ¿Quieres volar allí? ¿Por qué? El duende preguntó con una mirada de asombro, pero no hay nada ahí. Escucha mi orden. Explota ahí. Inmediatamente. Inmediatamente. Pero, ¿qué caparazón? Explosión de médula. Casi gritando tal orden, Ronnie de repente recordó algo y luego dijo, además, prepárame la aeronave más rápida que sea lo suficientemente sigilosa, cuanto más rápido sea, mejor. ¿Eh? Pero todavía te necesitamos en el campo de batalla aquí, ¿a dónde vas? La sensación de opresión proveniente de Ronnie hizo que el duende tuviera que cambiar sus palabras a mitad de camino. No podía soportar que el escarlata lo mirara fijamente. Un ojo. No pude evitar temblar por todos lados. Solo hay algunas cosas que quiero confirmar, algunas cosas que los tipos comunes no pueden ver, cosas fuera del campo de batalla. Levantando la cabeza nuevamente y mirando el mapa de todo el continente, Ronnie murmuró pensativamente. Murmuró, de todos modos, ve a prepararte. Ah. ¿Sí? Exhaló un inexplicable suspiro de alivio y dio un rápido saludo. El duende inmediatamente pasó la orden. Pronto, un barco volador desvió su casco y apuntó con su enorme cañón en dirección al océano élfico. Ni la alianza elfa restante ni los Flugel necesitan esquivar la dirección de un lanzamiento de bala de cañón tan desconocido. Aunque ya han hecho suficientes preparativos para tal batalla, de hecho, no hay muchas bombas explosivas de médula producidas por los goblins. Fue desperdiciado de esta manera hizo que los duendes se llenaran de dudas. Sin embargo, aunque no sé por qué Ronnie de repente quiso usar la preciosa bomba explosiva de médula para volar un lugar tan extraño, los duendes aún cumplieron muy bien sus órdenes. Después de todo, lo que Ronnie quería hacer debe tener sus razones. El rastro de meteorito que atravesó el cielo apareció una vez más en este mundo, sin dirigirse hacia ningún objetivo de peso suficiente, sino volando hacia un lugar fuera del campo de batalla que se podría decir que no tenía valor, y casi llegó al final. El horizonte y pronto explotó. La luz blanca resplandeciente cubrió el cielo rojo brillante en la esquina del mundo, y las enormes fluctuaciones de energía conmocionaron a los espíritus de todas las razas y atrajeron su atención. En tal foco, nadie notó que desde la nave un pedazo de nave espacial, que, en comparación, era tan plano como una hoja muerta, cayó silenciosamente desde debajo del enorme buque insignia de la especie Goblin. Las fluctuaciones secretas aparecieron detrás de él, y al segundo siguiente, desapareció silenciosamente en este pedazo de tierra en el campo de batalla. Retroceda un poco en el tiempo, cuando el buque insignia de los elfos todavía giraba y no se estrellaba por completo contra el suelo. ¿Puedes ir más rápido? Instó ansiosamente. A través del hueco entre las enredaderas, Sur pudo ver la pequeña figura de la chica Ex Machina y las alas blancas del Flugel rápidamente en el campo de visión. Las palabras que Riku le confió todavía existían en su mente. Sur no podía imaginar cómo podría enfrentar a Riku si realmente era demasiado tarde, cómo podría abrir la boca para contar la desafortunada noticia. No, realmente llegó a eso en ese momento. ¿Realmente tendría la oportunidad de disculparse? No hay tiempo para pensar. Está bien, aceleraré de nuevo, pero el precio es que la estabilidad empeorará, ¿puedes soportarlo?
Sosteniendo una mano en la pared lateral de la semilla y presionando con la otra mano sobre Sur, Shinke giró su cabeza y preguntó. Ah, sí, por favor, ve más rápido, respondió en voz baja, y soportó la intensificación de las sacudidas y las náuseas. El cuerpo ya débil pareció desmoronarse bajo tal sacudida, pero en comparación con el dolor físico puro, lo que hizo que Sur fuera casi incapaz de mantener su claridad mental fue el tipo de sentimiento en lo profundo de su alma que proviene de la sensación de estar listo para moverse. En todos lados. Era como si algo estuviera despertando, llamando y golpeando constantemente la pared de su mente. Los impulsos repentinos eran más frecuentes que la marea, haciendo que el mareo imparable persistiera en el alma de Sur, haciéndolo casi desmayarse. Cuanto más pasa el tiempo, más clara se vuelve la premonición. Sin embargo, Sur se vuelve cada vez más ansioso por alcanzar el trono del único Dios. Instintivamente, tiene un presentimiento. Ve perecer a todos sus seres queridos, o incluso al mundo, solo el poder que es suficiente para remodelar el planeta, o remodelar el universo, puede salvarlo. Es como si una hormiga reacia pensara que es una gran fantasía, pero Sur está tan seguro de ello, más convencido que nadie. Cuanto más rápido vayamos, más rápido se complete el plan final, mayores serán las posibilidades de que Ubi sobreviva. Mientras ella pueda sobrevivir hasta que yo me convierta en el único Dios, nuestra hermana no morirá, sin decirle a Shinke su verdad. Sentimientos, Sur simplemente lo instó en voz baja nuevamente. ¿Ja, hermana? No podía decir si era un cumplido o una crítica, Shinke simplemente lo repitió simplemente. No hubo tiempo para decir demasiadas palabras. Shinke trabajó duro para mantener la vitalidad de Sur mientras dejaba que la semilla compuesta de enredaderas y raíces volara más rápido. El objetivo es la antigua ciudad de los duendes. El lugar donde Lendi y Credo sacrificaron sus vidas también está presente en el océano de elfos más vasto del mundo. Originalmente era un plan audaz que estaba lleno de riesgos, y ni siquiera tenía oportunidad de probarlo. Por eso, cada oportunidad que pudiera aumentar la posibilidad de realizar el plan era algo que Sur debía hacer todo lo posible para aprovechar. El mar de los elfos, que se convirtió en un verdadero océano azul debido a la explosión de la médula divina, es sin duda el lugar más cercano del mundo al mundo real. Después de largas discusiones con el dios de la sospecha, Shinke incluso sospechó que es el centro del océano, donde apareció por primera vez, no es diferente del verdadero Elf Corridor. Colocar la ubicación final en el lugar más cercano al corredor de los elfos es sin duda el plan con mayor tasa de éxito. En medio de oleadas de mareos, náuseas y malestar, Sur logró ordenar su mente. Después de varios intentos, finalmente se concentró en las enredaderas y raíces sobre su cabeza. Toda la pared exterior de la semilla se está quemando. La planta que debería temer al fuego y al calor se ha vuelto de un color naranja brillante en este momento, como acero fundido. La semilla era como la chispa más común, cayendo a la distancia de manera simple y natural después de ser arrojada fuera del barco. Al mismo tiempo, fue quemada por el calor generado por la fricción de alta velocidad, sin ninguna anomalía. Excepto en la dirección en la que huyó. Capítulo 280. Crítico no sintió ningún sobrecalentamiento debido a la pared exterior en llamas, pero Sur no se sintió aliviado en absoluto. Solo necesitas girar un poco la cabeza para ver que tu amante respira lentamente y grandes gotas de sudor corren por su frente. Incluso su largo cabello dorado claro, que siempre fluye, también está enredado en hebras de sudor. Ella había hecho todo lo posible. Se necesitan sus elfos para mantener la vitalidad de Sur, y se necesitan sus elfos para controlar la semilla y escapar. Aunque los propios elfos de Shinke son mucho más altos que los de su propia gente, no son nada frente a tal consumo. Ya casi, está llegando, tal vez sintiendo la mirada de Sur, Shinke de repente giró la cabeza y mostró una sonrisa forzada, solo espera un poco más. No dijo nada, o no tuvo tiempo de decir nada. Una especie de tamborileo, como si estuviera golpeando su pecho con un martillo gigante, de repente latió rápidamente en el pecho de Sur, y en su corazón, que ya latía lentamente. A la debilidad, también. La bomba de repente comenzó a moverse y las pupilas se dilataron en un instante, lo cual fue una señal de advertencia invisible pero tangible. Date prisa. Shinke. Con prisa, solo podía gritar esas palabras, incluso si no había ningún contenido sustancial, pero Sur creía que Shinke definitivamente entendería lo que quería decir. El primer momento, e incluso se movió más rápido que sus propios pensamientos. Shinke presionó a todos los elfos de su cuerpo sobre Sur y él mismo, y la espesa cortina de luz verde era como si la tinta generalmente infectara. Espacio alrededor de las dos personas. Aunque solo tomó menos de una milésima de segundo, ni Shinke ni Sur todavía sintieron que esta velocidad no era suficiente. Casi inmediatamente después de que apareció la cortina de luz verde, apareció la ya familiar luz blanca pura. De las dos personas, e incluso del mundo entero. Blanco. Un vacío donde hasta el sonido desaparece. Todo existe claramente, pero parece que no existe nada. En tan solo unos segundos, como un meteoro que pasa, a menos de medio respiro, el mundo blanco puro volvió a desaparecer, junto con la pared verde que se hizo añicos como cristal. PFFT, tos, 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 loco, idiota. Tierra, tuza, muere. Tos, 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 tos. Incluso tosió hasta el punto en que los músculos de el pecho, el abdomen y la espalda se contraían. Eso fue después de conectarse al corredor de los elfos por un instante y exprimir la reacción de rechazo después de la cantidad excesiva de elfos en su cuerpo. Shinke golpeó el suelo con fuerza y maldijo de forma intermitente.
No hay duda de que la luz blanca que inunda el mundo entero es el arma de la que los duendes están más orgullosos ahora, la explosión de médula. ¿Por qué esas tuzas lanzarían repentinamente un ataque así en este lugar vacío sin tropas? Innumerables posibilidades pasaron por su mente en un instante, desde traidores hasta perseguidores que presenciaron la fuga de los dos. Los pulmones de Shinke dolían como el fuego, pero en comparación con este asunto trivial, a ella le importaba más en este momento. Pero era la situación de Sur. No, está bien ella se quedó sin palabras. En la visión de Shinke borrosa por las lágrimas que ahogó, lo que le impidió continuar fue la mano de Suer que se movió y sostuvo su brazo, y el lento movimiento de cabeza del hombre. La protección infinita y duradera. Esta técnica desarrollada para proteger y extender la vida de Sur ha cumplido su misión a la perfección. No hay ningún problema con esta poderosa técnica. El único problema es Shinke. Su poder espiritual no es suficiente para usar tal técnica. Técnica poderosa sola durante mucho tiempo. Pero aún así, la magia liberada para protección protegió las vidas de las dos personas tan pronto como se extendieron las llamas de la explosión de la médula. La semilla fuera de control ha caído a la tierra, y el poder traído por la inercia la ha clavado en la superficie que ha quedado alisada como un espejo después de haber sido manchada por la energía en expansión. La mayoría de las raíces de la vid han desaparecido y la última parte tiene posibilidades de sobrevivir porque está cerca de Sur y Shinke. El color naranja brillante entre esas secciones retorcidas no se ha dispersado por completo, e incluso hay unas pocas gotas de color dorado. El líquido goteó lentamente desde la punta, pero desapareció en el aire sin siquiera ser visible desde el suelo. Las plantas que sustentan la vida sufrieron un daño tan grande que Sur incluso podía sentir claramente las partículas que sustentan la vida pasando silenciosamente en su cuerpo, de manera lenta pero segura, pero en comparación con estos sentimientos sutiles, pero lo que no podía ignorar era el océano azul. El brillo está mucho más allá de la oscuridad del océano donde viven los habitantes del mar. Es como una llama ardiente infinita, que se extiende desde la distancia hasta los ojos, y como una botella de agua volcada, con el agua de la botella fluyendo sobre la mesa. Es una llama azul cristalina que fluye. Ardor, pero no aporta temperatura. Solo el proceso de ardor se transmite a los sentidos. Cuando cierras los ojos, no hay nada más que la opresión del cuerpo causada por los elfos excesivos. Sea un vacío de la nada, donde no hay nada, o todo. Aquí estamos. A pesar de que estaba tan débil que incluso le costaba respirar, Sur no pudo evitar emocionarse. Todo el sufrimiento y el dolor que soportó terminaron con toda la tortura aparentemente interminable. La grieta existente encendió el siempre ardiente mar de elfos hasta hervir, haciendo que ardiese con más fuerza y se extendiera más, incluso hasta el páramo donde solo debería haber rocas secas. Ah, aquí estamos. Mirando la espectacular escena frente a él con la misma expresión compleja, Shinke finalmente calmó la anormalidad de la falta de una gran cantidad de elfos en su cuerpo. Intentó con todas sus fuerzas sostenerse, pero sus brazos, que alguna vez fueron fuertes y poderosos, ahora ni siquiera podían sostener su cuerpo. La lucha de Sur solo podía hacer que emitiera sonidos inútiles. Pensó que se había vuelto así después de más de 10 años. El cuerpo salió de las enormes raíces, pero falló. Sacudiendo su cuerpo, caminó lentamente frente a Suer. Al ver al hombre levantar la cabeza y sonreírle torpemente, Shinke inexplicablemente levantó las comisuras de su boca, se inclinó y lo besó ligeramente en la frente. Poniendo el brazo de Sur sobre sus hombros, se puso en cuclillas junto a las enormes raíces que estaban medio enterradas en el suelo. El elfo de largo cabello dorado pálido estaba a punto de arrastrar a Sur con fuerza, pero de repente se dio la vuelta y miró al cielo distante. El cielo rojo brillante. No era diferente del pasado, pero Shinke lo vio. Estaba a punto de llegar. A la vista había una aeronave plana flotando como una hoja muerta. Es delgado y pequeño, y ni siquiera puedes notarlo si no miras con atención en esta batalla con frecuentes tiroteos. Se dirige hacia aquí. Capítulo 281 Ir a la guerra, especie de duendes, murmuró Shinke inconscientemente. Aunque la aeronave parecía estar muy lejos de aquí, en realidad estaba muy cerca, justo delante de ellos. En una situación tan mala, incluso Shinke sintió una frialdad que podría aplastar las mentes de la gente común por un momento, e incluso sus brazos que sostenían el cuerpo de Sur no pudieron evitar apretarse. Quizás fue porque las terminaciones nerviosas que sobresalían levemente en los músculos expuestos sin piel estaban cerca de la piel de Shinke en ese momento. Suer podía sentir claramente que el elfo del bosque que lo sostenía ya era tan poderoso como una ballesta. Así como Shinke vio la discreta aeronave, la aeronave también los vio a ellos, o venía por ellos. En el borde del océano azul que se extiende aquí como lo muestra el instrumento, Ronnie finalmente vio al elfo del bosque que le había dejado palabras llenas de intenciones asesinas nuevamente después de más de 10 años. También está la presencia del mono a su lado. Tal vez de antes. Por lo menos, Ronnie no pudo encontrar ninguna apariencia más consistente con su memoria de la criatura que había perdido su piel, expuesto músculos rojo oscuro y estaba medio enterrada en las enormes enredaderas de raíces ardientes, tal vez la única que era ojo. Lo suficientemente atrapante. Todo lo que quedó fue el hermoso cabello rubio platino cuando levantó la cabeza en ese momento, y el rostro pálido y sin vida. Pero no hay duda de que son ellos. Era obvio que solo vio a un par de amo y sirviente que estaban en tal estado de desolación que eran completamente insignificantes en esta gran guerra final, incluso el esfuerzo de mirarlos fue un desperdicio. Sin embargo, Ronnie se sintió pesado. Sensación de tranquilidad en este momento.
Era como si un huevo caliente que había estado colgando en su garganta finalmente cayera en su estómago y cayera en sus intestinos. Estaba frío y pesado. La molestia y las dudas que se habían ido acumulando durante más de 10 años estaban en este punto. Momento. Todo fue respondido, incluso si realmente no sabía nada. Por Forging Godokan ya le ha apuntado en la dirección, que es el par de pequeñas existencias que lo miran en el océano azul, no se necesita evidencia. Atan al mono todavía brillaban con brillantes marcas de hechizos. En un momento tan apresurado, incluso un verdadero genio como Ronnie no podía juzgar su función de un vistazo, pero pase lo que pase, Ronnie. Todos saben qué es lo que más deben hacer. Ahora. Detén a ese elfo, no importa lo que quiera hacer, ¿no? ¿Realmente no lo sabe? Al preguntarse de esta manera, Ronnie parecía estar intercambiando creencias con un tipo diferente de amigo en el viento ilusorio. Incluso cuando se conocieron hace más de 10 años, ya tenía una oscura premonición en su corazón, esas largas orejas, esa especie de elfo. Es diferente. Un mundo que solo ellos pueden ver, un mundo que la gente corriente no puede ver, un plano que solo el mismo genio puede contemplar, incluso si son hostiles entre sí, lo único que quieren implementar es su propio mundo. Pero el propósito más fundamental es el mismo. Deja que esta aburrida guerra desaparezca y termina este aburrido juego. Utilice la fuerza para aclarar todo el mundo en problemas. Pero ahora parece que es él quien está a punto de ganar en este juego que comenzó con un entendimiento tácito a pesar de que las dos partes nunca se han conocido en persona. En ese momento, él pudo reírse salvajemente y preguntarle nuevamente, ¿te gusta este tipo de regalo? El elfo del bosque sin duda lo había descubierto, pero justo cuando Ronnie no pudo evitar revelar una sonrisa expectante y feroz en la comisura de su boca, de repente se congeló, Shin que, todavía recordaba su nombre, en la pantalla frente a él. Ronnie, el elfo con largo cabello dorado pálido de repente giró la cabeza y miró en otra dirección si sentía algo, y luego se rió entre dientes. Sin darle más miradas a la dirección en la que se encontraba, Ronnie solo la vio actuar nuevamente, sosteniendo al mono enterrado en las raíces con todas sus fuerzas, tratando de alejarlo del ya cargado cuerpo. Cuando el elfo salió. El elfo en su cuerpo parecía haber estado agotado. Cada tirón parecía ser extremadamente difícil. Sin echar un vistazo más a una imagen tan divertida o incluso ridícula, Ronnie simplemente giró la cabeza y miró en la dirección que el elfo estaba mirando hace un momento. El espacio allí estaba roto, lo suficiente como para que la tripofobia aparecieran incómodos espacios iridiscentes uno tras otro. Otro en el cielo. Denso, limpio y ordenado, incluso tan ordenado como una imagen en desarrollo, estos visitantes repentinos atravesaron los espacios iridiscentes del espacio y aparecieron uno tras otro en los rincones del campo de batalla. Hola. No hay necesidad de esto, ¿verdad? ¿Piensas también en mí? Todas las sonrisas desaparecieron, y Ronnie no pudo evitar mover las comisuras de su boca mientras miraba a estos invitados no invitados. Y murmuró. Máquinas, incluso en términos numéricos, atacan con toda la fuerza de toda la carrera. Como una cruz, rodeando el cuerpo de combate cuidadosamente dispuesto en el aire, guía a todos los miembros de la tribu y actúa con una voluntad común. La piel vívida simulada, sin embargo, está expuesta en las esquinas de esas pieles. Y maquinaria de diferentes colores en las esquinas significa que son solo disfraces. Incluso puedes ver vagamente los circuitos que siempre brillan de color amarillo brillante debajo de la piel. De diferentes formas y tamaños que se extendían desde la parte trasera brotaban de las alas ligeras de los elfos, mostrando su amenaza al máximo. Incluso cuando otras razas hablaban de ello, lo llamaban chatarra sin sentido, pero ninguna raza se atrevía a hacerlo. Realmente subestimamos la existencia de especies parecidas a máquinas. Y en este momento, 436 pares de ojos miran uniformemente la nave espacial plana que se encuentra delante, excepto por el conector en el medio alrededor del cual están rodeados. El conector casi sin piel artificial añadida está girando sobre su cabeza. Y miró los restos en la otra dirección con sus ojos electrónicos. O más bien los dos entre los escombros. Esos máquinas silenciosos también hicieron que Ronnie no se atreviera a hacer el más mínimo movimiento. El conector lo miró fijamente durante mucho tiempo, incapaz de ver sus cambios psicológicos, pero no hizo más movimientos hasta que lentamente giró la cabeza hacia atrás. Advertencia. Prohibido. La voz tranquila no contenía amenazas, sino que simplemente expuso los hechos y, naturalmente, era innecesario decir las consecuencias de la violación. No pudo evitar mirar hacia atrás. A través de los agujeros abiertos, Ronnie todavía podía ver las enormes naves voladoras construidas bajo su liderazgo, estaban luchando contra Flugel y la Alianza Elfa, sin importar quién perdiera el espacio. Retirarse en este momento, o en el momento en que expusieron su espalda al enemigo porque querían retirarse, ese fue el comienzo de una verdadera derrota. Era como si estuviera atrapado en un atolladero y no pudiera salir. Capítulo 282. Carga. Pensando en esto, Ronnie lentamente soltó su mano sobre su oreja y abandonó la idea recién nacida de convocar a su flota para venir a este verdadero campo de batalla. También se colocó la mano que presionaba la palanca de accionamiento. Con solo un ligero empujón hacia adelante, la aeronave podría alcanzar al de orejas largas en unas pocas respiraciones. Al darse cuenta de que la aeronave frente a ellos parecía haberse rendido, los mechas tomaron medidas nuevamente. Además de dejar dos cuerpos de combate frente a la aeronave, más mechas cruzaron la aeronave. Una pequeña existencia voló hacia el campo de batalla detrás de Ronnie. Sin prestar atención a los movimientos de estos mechas, Ronnie simplemente miró hacia el campo de batalla allí como si no pudiera aceptarlo, y luego a los restos frente a él.
Las largas orejas finalmente liberaron con dificultad al mono de sus raíces. Después de ser rescatado, Ronnie simplemente miró de un lado a otro como si no quisiera aceptar la realidad. Quería reírse un poco, pero lo hizo suavemente, hasta que su cuerpo tembló. Sabía que estaba a punto de perder, su primer fracaso total. Obviamente todas las razas creen que el lugar importante para decidir esta guerra interminable es el tumulto detrás de ellos. Incluso el propio Ronnie piensa eso, pero no se dio cuenta hasta ahora. El verdadero meollo de todo está aquí, qué absurdo. Lo que determina la victoria no es ni siquiera el campo de batalla más feroz, sino el rincón frente a ellos que está tan tranquilo que todo parece irrelevante. Ese elfo de orejas largas engañó a todos, incluso a su creador, ¿era realmente solo ella? Por primera vez, Ronnie realmente vio al mono avergonzado sostenido por el elfo, pero descubrió que no podía ver todo. ¿Qué papel jugó este mono en este juego? Recostándose lentamente en su trono de hierro, Ronnie hizo todo lo posible por estirar su cuerpo, que no se había relajado durante mucho tiempo. Al escuchar los constantes sonidos crujientes en su cuerpo, sus ojos no habían abandonado a las dos personas que parecían ya haberlo hecho. Figura mezclada. Tienes que triunfar, no pierdas, ¿vale? Exhalando larga y lentamente, mientras decía esto lentamente, Ronnie cerró los ojos suavemente. Quizás, pensó, eso era todo lo que podía decir. Suer sintió un poco de frío. Lo sacaron de la pequeña casa en la que había permanecido durante más de 10 años. Todo afuera estaba frío. Cada viento frío que soplaba parecía quitarle algo más que la temperatura de su cuerpo y su vida. No es diferente de la parte superior de su cuerpo. La parte inferior del cuerpo que ha estado envuelta todo el año también ha perdido su piel, e incluso los músculos no están en muchas condiciones. La única diferencia puede ser el color, que es. A diferencia del que ha estado expuesto todo el año, la parte superior del cuerpo es diferente, todavía son de color rosa y rojo brillante, y todavía tienen una mucosidad translúcida desconocida, que gotea poco a poco en el suelo en este momento. No hubo tiempo adicional para limpiar la mucosidad que ayudaba a mantener la vida. Shinke simplemente envolvió a Suer con una capa de tela tan delgada que no podía bloquear el viento frío en absoluto. El mayor efecto que podría tener fue en realidad fácil de cubrir. El feo cuerpo de Sur. Todos los elfos en su cuerpo estaban exprimidos, e incluso el dolor que parecía estar siendo apuñalado en cada celda no se había disipado. Shinke simplemente frunció el ceño y trató con todas sus fuerzas de levantar a Suer, pero sus ya muy cautelosos movimientos fueron recibidos con sorpresa. Noté el repentino cambio de expresión del hombre y sus palabras apresuradas. Vientre, barriga. Había una expresión tranquila en su rostro, pero las manos de Shinke temblaron por un momento. Lo más rápido posible, de repente abrió la tela que envolvía a Suer. Su piel estaba más pálida que el cadáver, como si debajo de la piel fuera más delgada que el papel. Incluso se podían ver los órganos internos que se retorcían constantemente, pero estaban intactos y ni siquiera salía sangre. Ajaja, lo siento, ¿puedes cambiar un poco tu posición? Estaba tan débil que casi perdió la voz cuando dijo estas palabras, pero Suer sonreía fácilmente, siempre se siente bien ser abrazado por una princesa. ¿Como tú? Sin decirle una palabra, Shinke simplemente le dio una mirada feroz bajo la sonrisa astuta del hombre. Ella no creería tal razón en absoluto. Este hombre debe tener una razón indescriptible, pero ya no necesitaba preguntar. Mordiéndose el labio inferior, Shinke giró a Suer detrás de su espalda con dificultad, y el par de brazos delgados pasaron por su cuello, colgando de su pecho, e incluso sobre sus hombros también estaba la cabeza que casi no podía sostenerse. Lo levantó con cuidado a través de las piernas de Sur. Casi fue incapaz de levantarlo, por lo que solo pudo apoyarse en el suelo con dificultad y usó sus piernas para moverse contra el suelo negro y gris antes de poder avanzar. Se ha vuelto inimaginablemente ligero. Sacudiendo su cuerpo, Shinke comenzó a moverse hacia arriba paso a paso, hacia el enorme agujero que se extendía aquí y fue erosionado por el mar azul de llamas. Gaopo parece haber existido ya en mi memoria. Apoyándose inexpresivamente en la espalda de Shinke, sus hombros no tan anchos ahora sostenían sus brazos, y había una fragancia corporal extremadamente familiar que pasaba por la punta de su nariz. Suer parecía haber regresado a casa nuevamente, ese tipo de sensación que le hizo sentir uno no puede evitar relajarse y sentirse a gusto. Sin embargo, en el segundo siguiente, el dolor que tiraba de sus órganos internos provocado por los pasos temblorosos lo devolvió a la realidad. Lo único que lo calentó fue la calidez y suavidad que transmitía la espalda de Shinke frente a él, pero dura. Suficiente. Inexplicablemente, Suer de repente sintió una indescriptible sensación de satisfacción. Quería reír, aunque ya no podía reír. Hablando de eso, parece que te he cargado en mi espalda así antes. Frotando lentamente la espalda de Shinke, Suer pareció escuchar los latidos de su corazón en la parte posterior de su rostro en trance. Caliente y poderoso, ahora finalmente es tu turno de cargarme. Tan pronto como terminó de hablar, Shinke accidentalmente pateó la roca que sobresalía bajo sus pies. Se tambaleó de repente y finalmente recuperó el equilibrio. Cállate, el elfo con largo cabello rubio pálido simplemente apretó los dientes y exprimió esas palabras entre sus dientes, y luego comenzó a caminar hacia arriba de nuevo. Sin intención de hacer algunas bromas más, o porque ya no tenía ese tipo de energía, Suer parecía haberse quedado dormido y en silencio hasta ese momento. Los pasos de uno profundo y otro superficial se detuvieron de repente. Cuando subió a esta alta pendiente, cuando el mar de elfos infinitamente ardiente finalmente apareció frente a Shinke, vio la figura parada al final.
que refleja el magnífico color del vidrio, se extiende libremente y exuda las resplandecientes alas blancas del elfo. Gibril. Capítulo 283. Enroscarse los lentos y constantes altibajos se detuvo repentinamente. Un sentimiento tan abrupto hizo que Suoryu, quien incluso se había acostumbrado un poco al mareo y al dolor que venía desde lo más profundo de sus órganos internos, se sintiera mal. ¿Por qué te detuviste? Levantó la cabeza con dificultad y preguntó débilmente, pero Shinke no necesitaba una respuesta. Cuando Sur miró por encima del hombro de Shinke y vio la figura familiar, lo supo todo. No puedes ver la sonrisa juguetona que Gibril siempre tiene en su rostro, ni puedes escuchar la voz curiosa que siempre tiene su cola flotando en el aire. Incluso esa mirada loca no existe. Gibril se paró en el borde del hueco, con una llama azul sin temperatura ardiendo detrás de ella. Parecía haber perdido todas sus emociones y no había palabras en su rostro helado. Rosado no se veía diferente de lo que recordaba. Aunque no la había visto en más de 10 años, Sur no podía ver más diferencias en su cuerpo. Los tatuajes grabados en sus muslos eran de diferentes alturas. Las alas que solían estar enrolladas en la cintura la mayor parte del tiempo ahora están extendidas salvajemente, mostrando la majestuosidad del poder, y la rueda de luz que siempre flota sobre la cabeza también gira lentamente, brillando con un hermoso brillo ámbar. Las pupilas de colores no parecían ser diferentes del pasado, pero en este momento solo había silencio. Silencio. Vámonos. Tocó el hombro de Shinke con su dedo índice, y Sur se apoyó nuevamente en la espalda de Shinke y murmuró en voz baja. En sus oídos, los poderosos latidos del corazón de Shinke sorprendentemente no fueron perturbados por Flugel de cabello rosado, como si nada hubiera pasado. Estuvo de acuerdo brevemente, sin el menor temor. Shinke continuó dando pasos hacia adelante, a pesar de que cada paso era extremadamente difícil, y parecía que caería al suelo en el siguiente segundo, pero la dirección era recta sin ninguna curva, y el Gibril se acercó. Las figuras reflejadas en sus ojos se superpusieron. Por primera vez, Gibril no escuchó a Ued decirle palabras de pelea. Sin embargo, esta situación no le trajo la más mínima alegría de victoria. Ued siempre estaba peleando. Él, ni siquiera parecía verlo. Sus labios, que siempre se burlaban con arrogancia, fueron mordidos con fuerza por una fuerza subconsciente, y brotó sangre roja brillante. Inexplicablemente, Gibril de repente recordó la primera vez que vio a este hombre y a esta mujer. No fue el momento en que no pudo evitar aparecer debido a la emoción de las palabras, pero antes, escondido en la alta cúpula, él observó con curiosidad y desdén mientras un estúpido elfo del bosque arrastraba su cuerpo destrozado, y la carne y la sangre corroídas por la ceniza negra dejaban una larga marca en el suelo irregular. Era difícil ver las expresiones sutiles en el rostro avergonzado y manchado. Lo único que era igual que ahora era quizás el labio inferior apretado frente a él y la sangre. Ella ha cambiado, pero algunas cosas no parecen haber cambiado. Basta. Respiró hondo y dijo con voz profunda. Obviamente no necesitaba una función de tan bajo nivel como respirar para mantener su vida, pero Gibril descubrió que necesitaba esta frialdad para permitir que el aire frío fluyera hacia su cuerpo y dejara que el aire frío fluyera hacia su cuerpo. Poco a poco se quemó. El cuerpo que se levantó se volvió más tranquilo. Pero no hubo respuesta. De Gibril eran como si no existieran. Ella simplemente levantó suavemente a Sur sobre su espalda y Shinke avanzó sin vacilar. Hablando de eso, ¿vamos a vivir en la playa en el futuro? ¿O en las llanuras? ¿En las montañas? Preguntó Sur de repente, no se sentía nervioso en absoluto. Simplemente se apoyó en el sofá después del almuerzo. Estaba descansando y casualmente le pidió su opinión a su esposa. ¿No podemos vivir todos juntos? Respondió Shinke con cierta dificultad. Aunque el dolor del sobregiro excesivo de los elfos en el cuerpo se ha aliviado un poco, el impacto en el cuerpo sigue ahí. Ah, pero solo una casa es suficiente, ¿verdad? Si tienes tantas cosas, no tendrás mucho tiempo para cuidarlas con cuidado. Suer continuó haciendo planes para su vida futura, pero su voz se hizo más pequeña. Y más pequeños, los humanos son criaturas realmente extrañas. Obviamente quieren vivir junto al mar y ver subir y bajar la marea, pero también quieren vivir en las montañas. Aunque están angustiados, lamentan no poder conseguir ambas cosas en el al mismo tiempo, todavía son demasiado codiciosos. No tiene nada de malo, ¿verdad? Si te quedas también, si das un paso más, tomaré medidas. Como si no hubiera escuchado lo que dijeron Sur y Shinke, Gibril levantó el dedo e interrumpió las palabras de Shinke suavemente, con una expresión tranquila en su rostro. El dedo índice medio doblado y extendido temblaba imperceptiblemente. Vuelve atrás, todavía es demasiado tarde. Sin embargo, el paso dado por el elfo del bosque de cabello dorado pálido solo se detuvo ligeramente por un segundo, y al momento siguiente, Shinke continuó bajando con firmeza. La luz blanca brotó de sus dedos en un instante, penetró en el muslo de Shinke antes de que sus nervios pudieran reaccionar. El rayo penetrante incluso hizo un agujero detrás de ella del que salió humo. No salió sangre, porque en el momento pasó. El cuerpo, incluso la carne y la sangre fueron quemados hasta secarse. Ya temblorosa se tambaleó hacia adelante y cayó hacia adelante, pero en el momento en que estaba a punto de caer, se arrodilló y se sostuvo con una mano para evitar que cayera. No gritó por el dolor repentino. Simplemente usó todas sus fuerzas para mantener el equilibrio y evitar caer completamente al suelo. Apretó los dientes y el sonido sonó como si estuvieran a punto de romperse. Con dificultad, sostuvo a Sur sobre su espalda, luego se enderezó y avanzó unos pasos. Shinke finalmente estabilizó su figura. Casi estaba parada frente a Gibril, con Tianjie de cabello rosado.
Incluso se podía ver claramente el sudor fluyendo. Lado de su cara, y no estaba claro si era por el dolor o porque había agotado todas sus fuerzas. Entre sus dientes cerrados y por sus fosas nasales, como si no sintiera el dolor que había sufrido, Shinke aún dio un paso hacia adelante, 2 pasos, mientras Suer también permanecía en silencio a su lado, era como si no había pasado nada en este momento. Sí, si dejas demasiados arrepentimientos, entonces tu vida, sin importar cuánto tiempo sea, no perderá sentido. Con dificultad, escupió las palabras que no había terminado porque cada palabra temblaba, como si estuvieras en una nevera extremadamente fría, aspirando aire con frecuencia. Es como lo que tenemos que hacer, si debemos morir, entonces vivir hasta nuestro límite. Capítulo 284 Lágrima finalmente, mirando a Jibril por primera vez desde que puso un pie en esta alta pendiente, Shinke incluso le sonrió al Flugel aparentemente relajado, como si hubiera sido herido hace un momento y los dos siempre se pelearan. El pasado no existía. Podemos vivir en la playa durante 6 meses y luego ir a la montaña otros 6 meses. ¿No sería perfecto? Jaja, es verdad, tonto, lo que llegó a mis oídos fueron las palabras del hombre y la mujer, como si no estuvieran conscientes de lo que estaba pasando. Aún podían hablar de cosas relajadas, pero Jibril no podía aceptarlo. Desde el centro del cuerpo hasta su propia alma, era como una bomba de fuego, tan tensa que casi se hizo añicos. Por favor, no sigas más, las palabras bajas y uniformes que parecían suplicar piedad, fueron palabras que aparecieron en la boca de un Flugel por primera vez desde el pasado hasta el presente. Era inimaginable que tales palabras salieran de la boca de Flugel de cabello rosado. Tanto Shinke como Sur miraron a Jibril con sorpresa. Caída hacía imposible ver sus ojos con claridad. El brazo que acababa de levantarse y penetrar la pierna de Shinke colgaba a un lado de su cuerpo como si la otra mano de Jibril estuviera colgando a un lado de su cuerpo. Ese brazo era duro, sus dedos estaban profundamente hundidos y los bordes estaban incluso blancos por el agarre. Sin embargo, lo que escuchó fue todavía la risa ligera que la hizo temblar de odio. Palabras que eran tan relajadas que no pertenecían a este campo de batalla ni siquiera a este mundo. Con tales palabras, Shinke todavía arrastraba su muslo herido hacia adelante paso a paso. Cuando llegue el momento, necesito practicar mis habilidades culinarias, al menos seguir las recetas, oye, cocinar es como experimentar con una receta desconocida. Por supuesto, debes probar diferentes ingredientes cada vez y registrar las diferencias, entonces no moriré de hambre, ¿verdad? ¿Por qué te mueres de hambre? ¿No es interesante esperar qué tipo de comida deliciosa te serviré mientras tomas el sol frente a tu casa? Wow, simplemente no me envíes a tratamiento cuando llegue el momento. No te preocupes, puedo tratarlo yo mismo. Insoportable e inaceptable, los elfos dispersos inconscientemente temblaban alrededor de Jibril, mostrando esa ira, una ira indescriptible. Dije. Para. Levantando la cabeza y rugiendo casi como un rugido, la expresión tranquila de Jibril había desaparecido hacía mucho tiempo. Un rastro de luz brillaba en sus pupilas ámbar, pero en comparación con esta luz, lo que era más deslumbrante era otro. El rayo que salió disparado de sus dedos nuevamente fue mucho más grueso que antes. Finalmente se detuvo, Shinke simplemente bajó la cabeza sin comprender y miró su cuerpo, ahora había un agujero hueco en su suave abdomen inferior, que escupía rastros de humo blanco. La persona en su espalda no pudo detenerlo. Se estremeció, una sensación cálida y húmeda se extendió desde sus hombros, y lo que apareció en el aire en la punta de su nariz fue el persistente olor a sangre. Ese rayo de luz penetró no solo a Shinke, sino también a Sur en su espalda. Desde lo más profundo de su cuerpo, Shinke finalmente cayó al suelo, junto con Sur de espaldas, quien vomitaba sangre de la boca de Sur y lo succionaba. Se tiñó de rojo con ella. Las manos que seguían extendiéndose lucharon por encontrar un lugar en el suelo que fuera suficiente para sostenerlo. Sin siquiera una maldición, Shinke simplemente luchó por arrastrarse por el suelo, esforzándose por arrastrar a Suer hacia arriba y arrastrarlo. Ya casi llegamos, no era sudor, sino grandes lágrimas brotando de los ojos de la elfa de cabello rubio, nublando su visión. Solo espera un poco más, Suer, solo espera un momento, en su visión borrosa, solo el océano azul en el frente era visible, Shinke simplemente se movía desesperadamente en el suelo. Usando todas sus fuerzas. Lo último de su fuerza arrastró a Sul hacia adelante. La piel fue arañada por piedras afiladas y la sangre mezclada con polvo cubrió todo el cuerpo. Medio metro, 1 metro hasta que finalmente estuvo al nivel de Jibril, intersectándose en línea recta, y luego cruzó. Por primera vez, no cuando había agotado todas sus fuerzas y reducido su tamaño, Jibril pudo sentir claramente algo goteando de sus párpados, y estiró sus dedos para tocarlo, tocando lo que Jibril vio en sus dedos manchados con un líquido translúcido. Había un toque rojo, como sangre. Soy Jibril. Soy un Flugel que sirve a mi maestro. Dedico mi vida a la victoria de mi maestro. Lo que quiero lograr debe ser el deseo de mi maestro. Todas las armas no requieren cuidado. Las armas no tienen corazón. ¿Pero por qué no puedo dejar de llorar? Parpadeando lentamente con sus ojos color ámbar, cuando sus párpados cayeron, las lágrimas que habían quedado atrapadas en sus ojos se deslizaron por sus mejillas, los dedos de Jibril se retorcieron suavemente en el aire, y no debería haber nada allí. Una foto apareció en la punta, con los bordes ya carbonizado y la mayor parte amarillento. Fue quemada por las llamas, y la foto incluso se había convertido en fragmentos irregulares. Incluso la imagen de arriba estaba quemada y borrosa, y solo se podía ver un vago fantasma. El yo en el fantasma se ríe porque su broma tuvo éxito.
Sin darse la vuelta ni mirar atrás, Jibril simplemente arrojó suavemente la foto hacia atrás. La foto de color amarillo quemado se arremolinaba con el viento y aterrizó suavemente como una mariposa en el pecho de Suber, que yacía boca arriba y estaba siendo arrastrado por Shinke. Estaba mojado de sangre. No podía verlo, pero Sur sabía claramente qué era y qué le caía encima. Quería reírse, pero al final todo lo que escupió fue sangre. Su vida había entrado en la cuenta regresiva final, como si fuera un poco. Fuego meciéndose en el viento. Aquí estamos aquí, Sul, tumbada en el borde más cercano al océano élfico, murmuró alegremente. Sin embargo, cuando giró la cabeza, descubrió que el hombre había cerrado los ojos. Cayó en coma. Las lágrimas que brotaban de sus ojos se volvieron cada vez más violentas, y sus ojos borrosos simplemente pasaron por encima del flugel que estaba de espaldas a él. Al segundo siguiente, Shinke apretó los dientes, apretó el brazo de Sur con ambas manos y luego se alejó. Desde el borde. Ella rodó hacia abajo, llevándose consigo al inconsciente Suer. Baja. Cayendo hacia el océano de luz, cae el mar azul de los elfos. El origen de todas las cosas. No podía sentir el calor ardiente, o ni siquiera podía detectar el derretimiento de su cuerpo. En el último segundo de su caída aparentemente infinita, Shinke, que estaba de espaldas al mar de elfos, vio el cielo. Por encima de los 10.000 metros, y la atmósfera entró en el remolino, truenos y relámpagos abrieron el caos, y la voz espesa e indiferente pareció sonar directamente en los oídos de todos en este campo de batalla. Golpe divino. Capítulo 285. Corazón de Dios. Como una cebolla a la que se le han quitado capas de cáscaras, los fragmentos de acero grandes y pequeños que fueron frotados sin piedad cayeron del cielo como lluvia, aplastando el suelo hasta la superficie del planeta después de ser bombardeados por meteoritos, incluso si solo eran escombros. Es suficiente para representar una amenaza fatal para criaturas frágiles, pero una fortaleza de acero tan poderosa es tan frágil como un bebé recién nacido frente a Flugel de cabello esmeralda. Al igual que caminar en un jardín, la enorme fortaleza de acero lanzada por Ubi no tiene posibilidad de representar ni siquiera una leve amenaza para Azriel, no importa cuán poderosa sea, no importa cuán grande sea el elfo que conduce, siempre y cuando no pueda golpearlo. Objetivo, no importará la importancia. Debería ser racional y tranquilo, ahora está ansioso como si estuviera mal. Ella quiere vivir y aguantar más. Esos pensamientos rebotan sin cesar en la mente de Ubi. Incluso tiene pensamientos de escapar. Esta guerra, pero al final apretó los puños y se quedó aquí, haciendo todo lo posible para fijar la figura del flugel a través de las capas de armadura. Está bien, Ubi tuvo esta idea en este momento. Quedarse así, cubriéndolo con la máxima potencia de fuego, incluso si no podía golpear el flugel, siempre y cuando se viera obligada a usar esa potencia de fuego hasta que no pudiera. Usar toda su fuerza es suficiente. Sin embargo, en el siguiente segundo, como si hubiera entendido sus cobardes pensamientos, en la lluvia de luz en el cielo, las comisuras de la boca de Flugel de cabello esmeralda levantaron una sonrisa desdeñosa, y él simplemente desvió ligeramente sus alas para frotarse contra un rayo de luz resplandeciente al pasar, sus delgadas palmas se levantaron. 6 enormes paredes negras emergieron del espacio en blanco en un abrir y cerrar de ojos, formando un hexaedro completo y cerrado que selló la fortaleza de acero en la que Ubi había transformado. Esto era de lo que Azrael estaba más orgullosa. Un movimiento que demuestra plenamente su poder. Control sobre los espíritus. Espíritus como un mar se vertieron en el hexaedro oscuro, y los golpes del cielo que eran más poderosos que los golpes del cielo ordinarios lanzados en un espacio pequeño explotaron en un período de tiempo muy corto, y las paredes oscuras también se dispersaron, la fortaleza de acero expuesta. Fue directamente devastado y ruinoso. Antes apenas podía cubrirla, quedó completamente destruida. El cuerpo ubicado en el centro de la fortaleza se había convertido en una máquina enorme. Solo la parte superior del cuerpo, los brazos y la cabeza apenas podían verse como Ubi. El escudo fue revelado frente a Azriel. Sus ojos se miraron, obviamente no necesitaban respirar, pero Ubi sentía que le faltaba oxígeno, tenía miedo de morir, se asfixiaba por el miedo. Lo desenterré, miau, dijo con calma. Azriel sonrió maliciosamente en voz baja. Chatarra es solo un microcosmos de un rincón de esta gran guerra. La vista se desplaza desde este rincón y el campo de visión se expande. El mundo entero se refleja en esas pupilas que irradian luz dorada, mirando condescendientemente al mundo entero, justo allí. En la cima de esta ciudad imaginaria, Artesh, el dios de la guerra, estaba parado en el borde de su palacio, experimentando cuidadosamente su estado de ánimo en ese momento. ¿Es expectativa? ¿O anhelo? ¿Qué resultado le satisfaría más? ¿Podría ser derrotado o no? Si un flugel ordinario escuchara las palabras, sería lo suficientemente impactante como para aceptarlas e incluso suicidarse, pero el dios de la guerra lo dijo tan claramente, como si el objetivo del que estaba hablando no fuera él mismo, ni el concepto llamado guerra. La existencia invencible. Todos los flugel habían abandonado sus nidos, y el único que quedaba en toda la ciudad era un flugel al que solo le quedaba un ala para acompañar a Artosh. «¿Estás bromeando?», dijo sin dudar el flugel llamado Rafael. Después de llevar a Flugel a una difícil victoria en una guerra, perdió una de sus alas debido a heridas graves y su fuerza también disminuyó significativamente. Esto fue exactamente lo que no pudo hacer después de que sus hermanas ya habían atacado. «Todavía quédate aquí. Soy fuerte. Sin lugar a dudas. No hay poder de ninguna raza que pueda derrotarme. Como debería ser. Por eso me siento solo». «Es como lo que dijo el pequeño Hip».
Después de quedar atónito por un momento, Rafael inmediatamente recordó lo que Gibril había dicho en este palacio no hace mucho, y luego se extendió por todas las palabras de Flugel. Exactamente. El dios de la guerra dio una respuesta afirmativa. Todavía estaba mirando hacia adelante. No era una mirada sin propósito, sino algo que realmente vio sin ninguna desviación. ¿Cuáles son las mayores esperanzas para? Esta vez, ella decidió no responder. La peliazul Flugel simplemente bajó la cabeza respetuosamente. Sabía que el maestro al que servía no necesitaba las opiniones de otras personas en ese momento. Y la mirada de Artexu también se extendió infinitamente, pasando por los feroces intercambios entre los elfos del bosque y los duendes, los elfos dragón y los gigantes, la fantasía y los Flugel, hasta llegar a la escena final sin humo de pólvora en la distancia, al lado del el elfo más puro de las profundidades del corredor de los elfos, es la figura que se encuentra en tal estado de vergüenza que ni siquiera puede actuar de forma independiente. Lo que él espera, Gibril, el individuo extraño que más valora, también está junto a él. Su creación, la extensión de su voluntad, está llorando. Incontrolable, e incluso un rastro de expectación y emoción, pero lo que excitó aún más al dios de la guerra fue la criatura de carne y sangre secas. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué pasará con él? Delirios y desafíos de los débiles. Sus mentes giraban, en este momento, a excepción de Gibril que estaba más lejos, todos los Flugels en el campo de batalla de repente levantaron la cabeza como si fueran conscientes de ello, incluido Azrael, sin importar el último momento de la batalla. Lo estaban, en el segundo siguiente estos locos de guerra abandonaron el campo de batalla a la velocidad más rápida, volando limpiamente desde el campo de batalla disperso hacia la ciudad de Flugel, viajando a través del espacio. Ubie puso lo último de sus fuerzas en el anillo que tenía en la punta de los dedos y apretó con fuerza la mano con el anillo, incluso cerró los ojos, esperando la ejecución del Flugel, pero aún así no llegó. Nuevamente aturdida, no había nada frente a ella, y luego volvió la mirada hacia atrás, donde Ubie supo que el hombre que ella, Riku y todos los humanos estaban esperando estaba allí, practicando. Se ha convertido en el sueño delirante de toda la humanidad. No podía verlo, pero en comparación con este desconocido, al segundo siguiente, Ubie de repente giró la cabeza y miró al cielo directamente al norte del campo de batalla. Cuadrados blancos, cientos de pequeñas figuras permanecían en silencio. Capítulo 286 Eterno de aquí surge, y se agrava, la premonición de un peligro mortal que incluso una máquina puede sentir. Existente en la superficie de todo el planeta se convirtió aquí en un vórtice parecido a un tornado. No solo este campo de batalla, todo tembló debido a ese poder, ya fueran las especies de elfos del bosque, las especies de duendes o las especies de elfos dragones. Especie de fantasía, en este momento todos dejaron de lado sus respectivas batallas y miraron fijamente la fuente del peligro. Como si el fin del mundo hubiera llegado aquí, truenos y relámpagos despiadados e interminables se entrelazan en el cielo, anunciando la amenaza de ese poder, que es suficiente para destrozar la tierra, destruir el cielo e incluso derribar y destrozar el planeta. Bajo tus pies del que dependen todas las razas para sobrevivir. Extendiendo sus alas uniformemente, los Flugels abrieron sus brazos, liberando su poder como para abrazar al mundo entero. La rueda de luz sobre sus cabezas ya había girado al límite, y su poder se estaba reuniéndose con su propio maestro, su propio dios. ¿Qué pasará después de que llegue este golpe? Incluso el propio dios de la guerra, Artesiu, no pudo evitar sentir tanta curiosidad. Esperaba algo tan desconocido incluso más que nadie. Incapaces de conocer sus pensamientos, esos elfos del bosque, duendes, elfos dragón, etc. que reaccionaron tardíamente estaban lanzando desesperadamente los ataques más poderosos que pudieron hacia este lugar. Sin embargo, estos en los ojos de Altexio eran simplemente aburridos y picaban. Sus ojos todavía estaban fijos en la miserable figura que estaba tan débil que solo los elfos del bosque podían arrastrarla y moverla, e incluso la carne y la sangre de su espalda fueron raspadas por las rocas de la superficie. Sus ojos se encontraron, él podía verlo y también podía permitirle verlo. Esta fue una mirada a través del espacio. Ambos eran muy conscientes de la existencia del otro, pero realmente se vieron por primera vez. Sin embargo, en el segundo siguiente, la frágil criatura se desmayó directamente. Después de quedar atónito por un momento por tal resultado, el dios de la guerra se rió profundamente. Pudo ver al elfo del bosque moverse con todas sus fuerzas, y los vio caer hacia el enorme hueco ardiendo con llamas azules. Reuniendo el poder de todos los Flugels excepto los individuos extraños en un solo lugar, más todo el poder de él mismo como dios de la guerra, el pulso de poder que sacude a todo el planeta es un ataque poderoso del que el dios de la guerra Artesh está orgulloso. Sosteniendo el golpe más poderoso de este mundo en su palma levantada, el tiempo se ralentizó en su conciencia y las dos figuras que caían en sus ojos no habían desaparecido por completo y se habían derretido en el mar de elfos. Cuando caiga este golpe, ¿qué tipo de futuro surgirá? Independientemente de la victoria o la derrota, Artu cree que está contento con ese futuro. Si el único dios que pudo poner fin a esta larga guerra que duró incontables años realmente nació hoy, entonces sus ataques como este fueron su aplauso por el nacimiento del único dios. La sonrisa en sus labios aún permanecía, y Artesh incluso se rió a carcajadas. Dobló su cuerpo y lanzó su poder con todas sus fuerzas. Destruye todo, suprime todo, aplasta los ataques de esos tipos aburridos que luchan por su propia supervivencia en el rayo de luz que llega al cielo y la tierra, y haz llorar a todo el planeta. Golpe divino. Ciego. Todo en el mundo parece haberse detenido en su lugar.
No se trata de una aceleración unilateral del tiempo debido a una excesiva velocidad de pensamiento y a los nervios reflejos, sino un mundo real que se ha detenido, pero aún puede respirar. Incluyendo a la especie fantasmal, el ataque de Artesh, el dios de la guerra, hizo que todas las razas supieran por primera vez qué es el verdadero poder. Nada que desobedecer, nada que resistir, nada contra lo que luchar. Ni la explosión de la médula ni la protección infinita y duradera pueden sobrevivir a tal ataque. Incluso el último rugido del dragón solo puede parpadear como una frágil burbuja para una persona sin aliento que cree que puede luchar contra él. Todas las razas se sienten desesperadas. Este ataque divino total ha destrozado todo el planeta. Los continentes rotos y el agua de mar ascendente salpicaron como uvas exprimidas. La lava y el manto que surgieron de las profundidades del planeta volaron sin sentido en el aire, pero permanecen aquí. Las mismas preguntas existían en los corazones de todas las razas, pero antes de que sus preguntas fueran respondidas, el mundo entero volvió a estar activo, como si tuviera vida propia, y una respiración agitada estaba en los oídos de cada raza. El tiempo fluye hacia atrás. El agua de mar y la lava que se elevaron hacia el cielo volvieron a caer a las profundidades del planeta a lo largo de la trayectoria que siguieron en unas pocas respiraciones. Las placas levantadas y las rocas rotas también cayeron a donde deberían haber estado, entre sí. Brecha entre ellos. El mundo tiene vida propia, respira y cada respiración trae nuevos cambios. El primer aliento que penetró el cielo y la tierra, y la luz deslumbrante que se iluminó en un instante, hizo que todas las razas en el campo de batalla se taparan los ojos inconscientemente. Un sol de luz y temperatura brillante y exudante apareció en lo más alto del cielo en algún momento desconocido. La luz y el calor se extendían por todas partes, incluso el agua del mar poco profunda brillaba intensamente, brillando como gemas de cristal azul. El segundo aliento que penetró el cielo y la tierra, el cielo rojo brillante que había durado incontables generaciones, se desvaneció en un hermoso azul como el vidrio limpiado por palmeras. Nubes blancas flotaron lentamente en el cielo, pasando a través de las carreras que volaban en el aire. Se desvaneció la tierra rocosa que debería haber estado desolada para siempre. Flores brillantes, hierba verde y árboles atravesaron la superficie de la roca y el suelo denso, incluso el viento frío e interminable sopló. Brisa mezclada con la fragancia de las flores, ni ansiosa ni impaciente. Nunca antes había olido, y nunca había visto tantos colores brillantes y hermosos. El río fluye desde las montañas agrietadas, dibujando largas serpientes curvas en la tierra, y el agua clara del río está llena de peces con escamas brillantes. El tercer aliento que penetró el cielo y la tierra, las 4 estaciones que nunca antes se habían visto aparecieron ante los ojos de todas las razas. La primavera vibrante, el verano abrasador, el otoño refrescante y el invierno nevado. Comenzó. Por el dolor después de una lesión de repente descubrieron que el dolor los había abandonado en algún momento, y sus extremidades incompletas también reaparecieron y todas las enfermedades del cuerpo desaparecieron, como si tuvieran fuerzas inagotables. Miraron sorprendidos. Querían continuar la guerra, pero descubrieron que ni siquiera podían levantar la mano cuando surgieron esos pensamientos. Y al momento siguiente, las hojas que caían trajeron un mensaje y los pétalos se balancearon. Viento. Varias cintas se extienden desde toda la tierra hasta el punto más alto del cielo. Son las flores favoritas de Shinke, convirtiéndose en puentes sostenidos por cortinas rojas. Los pétalos volaron entre las palmas de los gnomos, rozaron las escamas de los dragones elfos y atravesaron los ojos gigantes de los gigantes. Ese fue el tornado de lluvia de flores, pero no disgustaría a ninguna raza, y resonó. En medio de la dulce fragancia de la habitación, todos levantaron la cabeza y miraron, extendiendo la vista a lo largo del río rojo brillante. La guerra ha terminado. Obviamente no hubo ninguna notificación, pero este tipo de comprensión apareció claramente en los corazones de todas las razas inteligentes. La guerra que duró incontables años e incluso había olvidado su significado y la victoria finalmente llegó a su fin en este día. Y el ser que puso fin a esta guerra estaba allí. Al final del puente, al final rodeado de pétalos voladores, ese es el centro del mundo en este momento. Una figura con cabello rubio platino, vestida con una túnica blanca y que emite levemente una luz blanca pálida está parada allí. De pie allí, mirando al frente con una sonrisa. También hay una figura con largo cabello dorado pálido parada allí. Se está cubriendo los labios con fuerza en este momento. Las lágrimas furiosas no pueden dejar de fluir de sus ojos, pero hay una alegría incontrolable bajo la palma que presiona con fuerza. La carne y la sangre faltantes han reaparecido en su cuerpo, y todo el dolor que ha sufrido ha sido verdaderamente recompensado. Sin muchas palabras, Sur simplemente levantó suavemente su mano, tratando de sostenerlo mientras caminaba rápidamente hacia él. Pero Shinke apartó su mano extendida. Al segundo siguiente, el elfo del bosque con largo cabello dorado pálido lo abrazó con fuerza. Las lágrimas cayeron sobre sus hombros, manchando su túnica blanca. Palmeando lentamente la espalda de Shinke, cuando el cuerpo ligeramente tembloroso en sus brazos se calmó gradualmente, Sur con dificultad sacó una mano de las ataduras de los brazos de Shinke y la levantó, tocando su dedo índice y pulgar. Sostiene un pequeño anillo entre sus manos. Un anillo formado por su alma y el alma de Shinke. Las espirales entrelazadas están grabadas con palabras de amor y decoradas con las gemas más hermosas del mundo. Hay otro anillo, que ahora lleva en el dedo de Sur. Te lo prometí, dijo Sur en voz baja, mirando a los ojos de Shinke y secándose las lágrimas por un momento. Sin más palabras, Shinke simplemente sostuvo firmemente el anillo levantado por Sur con una mano, envolvió el otro brazo alrededor del cuello de Suer y lo besó con más fuerza que antes, como para hacer que los dos se besaran.
Las almas individuales se fusionan. Y ya no se puede separar. Entrelazados, para siempre. Liberando todo su amor, la humedad entre sus labios y dientes, dedicó todo lo que tenía a besar a su amante, dejando que el mundo se derritiera entre ellos. Sur también levantó su otra mano, y mientras su palma se alejaba, el mundo entero también se desvaneció. De distancia, como un gran ángulo que se extendía gradualmente, e incluso sus figuras y las de Shin que parecían pequeñas. Por pétalos y brisa flota alto en el cielo en el centro del mundo, lleno de las fantasías y esperanzas del mundo. Ha trascendido los cambios de estaciones y durará para siempre. Los ojos de Sur han pasado por este mundo y están observando el mortal es el otro lado que no se puede ver. Al menos por este momento, déjanos este espacio a nosotros, ¿de acuerdo? Capítulo 287 Vibra en Crever 2 en 1. Cuando el cuerpo se derritió, la carne y la sangre se descompusieron, y cuando fue liberado del coma, la conciencia de Sur también se volvió clara en ese momento. Las palabras no pueden describir la insignificancia de este corto período de tiempo en esta tierra. De origen de todas las cosas compuestas por innumerables elfos, Sur vio fácilmente el milagro que él, Shinke y el dios de la duda habían deducido innumerables veces y soñado día y noche durante más de 10 años. La copa. Es una existencia como la luz, con el contorno de un poliedro estrella de 5 puntas emergiendo vagamente, pero también es un dodecaedro regular en forma de estrella. Parece existir en un punto de este mar de elfos, pero parece existir. Estar disperso. Después de todo, existe en cualquier lugar, o incluso no existe en absoluto. La llamada copa estrella es esencialmente un dispositivo conceptual con control absoluto, y también es un contenedor que contiene un poder todopoderoso. Sur ya está en el corredor de los elfos. El origen de todas las cosas, el flujo de todas las cosas y la médula de todas las rachas, incluidos los dioses, nace del corredor de los elfos, pero no hay forma de regresar después del nacimiento, excepto morir por completo y transformarse en el elfo más puro. Una tierra tan sagrada y pura sin impurezas no debería ser contaminada por ningún extraño, pero ahora está realmente mezclada con cosas diferentes, como pequeños guijarros mezclados con mijo, que no se pueden encontrar de un vistazo. Y llevada por la carne y la sangre que se ha mezclado durante más de 10 años siempre ha existido aquí, conectadas entre sí, una superpuesta a la otra. Desde el principio, supe que mis propias habilidades eran débiles, hasta el punto de que esas poderosas rachas serían derrotadas si usaban a sus propios elfos para atacar. Sin embargo, tal debilidad ha tejido una enorme red durante un largo periodo de tiempo. Han flotado a cualquier lugar de este mar de origen, y son inseparables. Cada voluntad es débil cuando se toma sola, pero cuando se reúnen todas, se convierten en la fuerza más poderosa. En este corredor élfico donde no hay distinción entre espacio y tiempo, estas voluntades conectadas se convierten en el cuerpo de Sur y se condensan en sus brazos y manos. Flotando frente a la copa de estrella, que aún no había aparecido por completo, existía pero no existía, Sur observó en silencio cada rastro de patrón en este dispositivo legendario. Finalmente murmuró para sí mismo, la voz de Sur no dejaba de temblar, e incluso la mano extendida hacia la copa de la estrella temblaba, queriendo tocarla, pero sin atreverse a tocarla. Cada ser humano sacrificado aparecieron ante sus ojos una tras otra. No era solo una falsa fantasía. Esos héroes pertenecientes a todos los humanos ahora eran parte del cuerpo de Sur. Gritaban, eran fanáticos y se estaban preparando. Por el nacimiento de célebre todo. Todo vale la pena, si la conciencia de todos siguiera ahí, probablemente animarían sin quejarse, ¿verdad? Una sonrisa juguetona apareció de repente en la comisura de su boca. Sur finalmente se armó de valor para estirar la palma hacia adelante y las yemas de sus dedos atravesaron el fantasma de la copa de estrella ilusoria, pero no pasó nada. Ah, casi lo olvido, después de todo, aún no has aparecido. Con una sonrisa falsa, Sur giró la cabeza y miró en dirección arriba de su cabeza, como si hablara al vacío. Entonces, dios de la guerra, te voy a quitar la victoria. Cuando las palabras de Sur cayeron, al momento siguiente, las yemas de los dedos que habían atravesado el fantasma de la Starcut, pero no pasó nada, de repente emitieron una luz deslumbrante y deslumbrante. Esta luz se extendió rápidamente, incluso si originalmente era ligera. Atrapando en el corredor élfico del océano, y luego ocupó todo por completo. Mi nombre es Sur Doranil Valen y soy un humano. No importa que la copa estrella aún no haya aparecido, cuando estoy aquí, mientras lo piense, soy la copa estrella. La llamada semilla divina es la médula que satisface las condiciones de activación a través de oraciones y deseos, es decir, obtiene el concepto de yo. A partir de este momento, la copa estrella es mi médula, la voluntad denominada Sur. Me he convertido en la estrella grial, el corredor de los elfos será mi sangre, el planeta entero será mi cuerpo, el clima cambiante será mi estado de ánimo, el viento que soplará será mi aliento y la dirección del mundo será lo que anhelo. Para. Futuro. Mi nombre es Sur Doranil Valen, un humano y un dios único recién nombrado. Es solo ocupación, no raza. Al dar este paso adelante, cuando salga al mundo real, quiero que termine esta guerra que ha durado incontables años y ha causado innumerables dolores y tristezas. En nombre del único Dios. El planeta roto fue remodelado, se establecieron las reglas de todas las cosas y las estrellas destruidas en el pasado distante se volvieron a encender en el universo. Con el pulso del planeta como nodo, cada aliento de Sur cambió el mundo entero, y todo siguió girando según su voluntad. Solo necesitas bajar un poco la cabeza para ver la ciudad compuesta por innumerables cuadrados blancos. En el borde del enorme palacio se encuentra una figura corpulenta con 18 alas extendidas con entusiasmo. Es la figura con la que Sur nunca había visto antes.
Y conoció al dios de la guerra, Artesh. No hubo pérdida ni arrepentimiento por perderse la posición del único dios en los ojos que irradiaban una luz dorada. Las llamas llenas de espíritu de lucha solo latían de emoción. Después de una pausa de un momento, Sur entendió el significado de este dios de la guerra. Tu mente. El más fuerte de este mundo que nunca fallará finalmente ha llegado a su fin hoy. Lo que le espera frente al dios de la guerra Artesh es lo desconocido, el viaje de ser débil y desafiar a los fuertes, y este viaje puede incluso durar para siempre. Pero no se sentirá asustado ni frustrado. Artesiu dejó atrás la aburrida vida del pasado en un instante y ya está mirando hacia el futuro. Templarse constantemente, mejorarse constantemente y disfrutar de la diversión de hacerse más fuerte y luchar. Para este dios de la guerra que ha estado esperando ese momento durante incontables años, ¿hay una vida mejor que esta? Si puede encontrar una manera de romper las limitaciones. Así como un dios no puede crear una piedra que no pueda levantar, el dios de la guerra que nació en el corredor de los elfos, naturalmente, no puede traspasar el límite superior de ese poder. No importa lo que quiera hacer, al menos debe atravesar el poder del único dios que acaba de nacer. Reglas dictadas para no lastimarse unos a otros. De lo contrario, me temo que el dios de la guerra ya habría cargado hacia Sur en el cielo. Supongo que disfrutaría el placer de superar la difícil situación, ¿verdad? Simplemente asintió amistosamente hacia Artu y miró hacia otro lado. La llamada situación incontrolable después de la oleada de poder no apareció en el cuerpo de Sur en absoluto. El único dios es sinónimo de omnipotencia, pero incluso si este poder creó todo el planeta y todo. Las carreras rodando en sus palmas no hicieron que Sur se sintiera muy feliz. El poder que existe en todo el universo es solo una gota de agua que gotea accidentalmente de una taza, pero frente a Sur, como el poder mismo, no importa si es tiempo o espacio, incluso metafísico. Las relaciones de causa y efecto no tienen sentido, son solo reglas utilizadas para restringir a la gente común. Es fácil revertir el tiempo y resucitar las vidas que murieron en esta guerra. Sin embargo, incluso con un poder que hace que la gente tema y causará paradojas, todavía hay cosas que no se pueden hacer, incluso si se remodela el cuerpo. Si se pone patas arriba. Tiempo, pero aquellos que fueron contaminados por la carne y la sangre de Sur y fueron completamente asimilados y perdieron su propia voluntad no pudieron regresar. Todavía siguen fanáticamente a Suer, incluso si saludan y hablan como recuerdan, es solo porque Suer quiere verlo, son como verdaderos títeres. Que pensaba que era extremadamente débil, ni siquiera podía ser ahuyentado por el poder del único dios. Incluso cuando Sur se convirtió en el único dios, notó claramente que algo se rompía de su cuerpo, como una cuerda atada a su cintura. Si la cuerda hubiera sido cortada, y cuando dirigió su mirada a este extraño sentimiento, incluso desde la perspectiva de un dios, solo pudo ver unos pocos rastros antes de desaparecer. Como la punta de los tentáculos de un pulpo, pero está ampliada cientos de veces. Tiene patrones que no tienen sentido, y es como si caras con bocas grandes estuvieran densamente cubiertas. En un abrir y cerrar de ojos, lo sacaron de este universo y nunca más se podrá encontrar ni rastro. ¿Es ese el culpable que lo envió a este mundo extraño y frío? ¿Qué tipo de secretos hay detrás de él? Intentó rastrearlo, pero fue en vano. Incluso cuando Sur vio el mundo entero con el poder del único dios, se sorprendió al descubrir que mientras usaba la copa estrella como su médula divina, un sentimiento invisible lo conectaba con todos los seres. Gente en el mundo todo. Afortunadamente, bajo su fuerte represión, tales cambios pueden ignorarse por el momento, al menos hasta que se complete el asunto inmediato. Mirando a las personas frente a él que claramente tenían rostros familiares pero cuyas expresiones eran uniformes, Suer suspiró profundamente. Al momento siguiente, extendió la mano y, mientras con sus movimientos, las personas que estaban frente a él se convirtieron. Innumerables pequeños puntos de luz, ondulando a su alrededor. Siguiendo a Sur, los puntos de luz transformados por estas personas también observaron cada cambio en el planeta que brillaba con vitalidad. ¿Recuerdas lo que dijiste? Nacer en este mundo sin ninguna intención, vivir sin ningún significado y humillarse, pero poder morir significativa y generosamente, no hay nada mejor que esto, y no hay nada más libre que esto, mientras remodelaba las montañas y los ríos, fabricando un mundo que ya no contenía innumerables cráteres y marcas de corte, Sur murmuró suavemente, como si hablara con personas que ya no existían a su alrededor. Esas fueron las palabras con las que las personas que juraron seguirlo y dejar que la humanidad se levantara en el mundo, incluso si sacrificaban sus propias vidas, los apoyaron para seguir adelante. ¿Lo lograsteis? Todo esto es posible gracias a vuestros esfuerzos y sacrificios, sois los héroes bien merecidos de toda la humanidad, los héroes de todas las razas que anhelan el fin de la guerra, aunque se ha convertido en el único dios, las palabras de Sur todavía están teñidas de temblor. Las lágrimas de cristal que caen por las comisuras de sus ojos son un homenaje a las personas que lo han acompañado en el camino. También es la tristeza de no poder volver a ver sus verdaderas caras sonrientes. Nerviosos y curiosos, salieron de la cueva escondida. Bajo el liderazgo de Keir y Nona, pisaron la exuberante hierba verde, sintieron la luz del sol y olieron cuidadosamente la fragancia de las flores. Nadaron desde las profundidades del mar oscuro. A la superficie, felices las especies saltadoras que habitan en el mar jugando en el mar claro y azul. Las especies de duendes mirando fijamente el mundo que parece estar ocupado por personas de orejas largas, la curiosidad más juvenil que existe entre todas las razas y en el corazón de todos los seres vivos en este momento, Sur la ha absorbido en su corazón y aún no ha terminado de hablar.
Este es el mundo que nosotros, como seres humanos frágiles, confiamos en la sabiduría y la ayuda de amigos, para finalmente alcanzar. Ve, abriendo los brazos, Swear cerró ligeramente los ojos y dijo, una vez más, cuídate como ser humano, una vez más ten tu propia vida, una vez más crece en este hermoso mundo y disfruta de una hermosa vida. Ir a la barra siguiendo las palabras de Sur se transformó claramente en el elfo más puro. Los pequeños puntos de luz que no deberían tener voluntad independiente temblaron levemente, como en respuesta a las palabras de Sur, y cayeron al momento siguiente. Elf Corridor, esperando el mañana prometido por Sur. Sí, los seres humanos son indudablemente frágiles frente a aquellas razas que pueden controlar a los elfos para crear el mundo. Sin embargo, cada voluntad allanó el camino para que toda la raza avanzara después de estar conectadas. Ya no te confundas, ya no te humilles, vive con orgullo y con la frente en alto. No hay una vida larga. Nuestra vida es tan corta como un suspiro. Nuestras lágrimas y nuestras preocupaciones son insignificantes frente a otras razas. Incluso cuando venimos al mundo, no sabemos dónde seremos enterrados. Sí, después de todo, no se puede evitar la muerte, entonces debemos hacer todo lo posible para vivir hasta el límite de nuestras vidas. Debemos conservar todo para gastarlo todo al final de nuestras vidas, cuando miremos hacia atrás y miremos el largo plazo. En la vida que hemos recorrido, debemos tener más cuidado. Sonreír y reírnos de aquellas vidas que se creen superiores. Queremos grabar en nuestras lápidas el epitafio más arrogante, lo engañamos todo. Riendo a carcajadas, cuando todo esté arreglado, tendremos que mirar las caras avergonzadas de esos tipos que piensan que están en las nubes, controlando todo y jugando con la vida de otras personas a nuestro antojo, y luego volveremos a quedar bien. Hagámosles una pregunta. ¿No pueden hacerlo los humanos? Sí, podemos, incluso esta victoria no requiere caridad de los demás, la conseguiremos nosotros mismos. En la vida más corta. Innumerables fuegos reunidos pueden iluminar el mundo entero. Crea el mayor valor con la vida más pequeña y no deja arrepentimientos. Disfrute de la vida. Capítulo 288 Riku y Shubi Yubaein, el conector que una vez hizo un juicio y desconectó a Ubi de toda la especie ex machina, ahora está flotando frente a Ubi. Había estado protegiendo a Ubi desde antes, había sido dañada debido a los estragos de Azriel, y la protección restante no podía hacer nada bajo el poder de la ex machina frente a él. Pensando en esto, Ubi simplemente bajó la cabeza y brazos, luciendo resignado. Yubaein, quien solo accedió a volver a conectarse después de sus repetidas súplicas, Ubi siempre estaba un poco asustada. Esto es algo que no pudo tener en el pasado, un tipo diferente de emoción que no requiere cálculos lógicos ni razonamiento convencional. En el último momento de la transmisión de información y mantuvo todas las emociones relacionadas con Riku en su corazón. El único contenido que se transmitió fue todo lo que había experimentado desde el comienzo de sus dudas sobre su corazón. Experiencia, como un fantasma que siempre está al acecho y observando, cumpliendo perfectamente con los deberes de observación del cuerpo analítico sin opiniones subjetivas. ¿Qué iluminación e inspiración obtendrían sus compatriotas de esta experiencia? Eso no era algo que pudiera predecir. Tampoco sabía si Yubaein aceptaría la opción de cortar la transmisión de información. A pesar de sí misma, Ubi podía. No pude evitar echar un vistazo a su expresión, pero la inexpresividad estándar de la ex machina le impedía ver nada. Si realmente enfrentara el abandono, entonces Ubi naturalmente no sería capaz de aceptar ese tipo de futuro con calma, así que, cuerpo analítico Yum, C207PR4F57T9, no, cuerpo analítico, Ubi. Para sorpresa de Ubi, antes de que los pensamientos caóticos en su mente se desataran, escuchó las sencillas palabras de Yubaein, el cuerpo analítico que en su impresión era despiadado y desobediente. Mientras hablaba, incluso cambió deliberadamente sus palabras a mitad de camino y la llamó. Su nombre actual. No hay necesidad de preocuparse. Después de hablar brevemente, Yubaein giró la cabeza y miró el campo de batalla al otro lado. Los mechas conectados entre sí habían cruzado sus posiciones y volaban hacia el campo de batalla en llamas. La ayuda son los elfos del bosque, quienes lógicamente se consideran aliados de los humanos. Después de que el dios del bosque Cainus escapó, la alianza elfa, que ya era más débil que la alianza Flugel y Goblin, solo podía confiar en el hechizo desarrollado por Shinke y estaba en una situación pasiva de ser derrotada, y la ex machina también la decisión se hizo para retrasar a la alianza Goblin en el campo de batalla. Como muestra de datos valiosos, su máquina debería entrar en hibernación de inmediato. El soporte hará reparaciones de emergencia para su máquina, y luego, las palabras de Yubaein se detuvieron de repente. No solo él, sino también Ubi también se sorprendieron por lo sucedido. Próximo. El poder del dios de la guerra aplastó todo y el planeta fue destrozado por el bombardeo. En el segundo siguiente, todo retrocedió en el tiempo y volvió a su apariencia intacta. Lo que siguió fue otro cambio trascendental, al igual que todas las máquinas. Vimos el mundo descrito por ese hombre a partir de los recuerdos transmitidos por Ubi. Un mundo brillante, fresco, estable y gentil. Incapaz de ignorar los cambios en su cuerpo, Ubi levantó los brazos aturdida. En otras palabras, todo su cuerpo se convirtió en una fortaleza de acero en este momento. Los fragmentos que se hicieron añicos y cayeron al suelo estaban fluyendo hacia atrás, e incluso ella. Completamente aniquilada por la fuerte energía. Las partes faltantes fueron remodeladas desde el vacío, ajustándose perfectamente a su cuerpo, impecablemente, como si fueran parte de su cuerpo desde el principio. Solo un abrir y cerrar de ojos, volvió a su apariencia cuando la fortaleza de acero acababa de desplegarse, y en un instante se redujo a su apariencia antes de desplegarse, incluso más poderosa que antes.
En este caso, Analytical Body Ubi debería tener cosas más importantes que hacer. Mirando a Ubi, que parecía no haberse dado cuenta aún de lo sucedido, Yubain simplemente dijo en un tono indiferente, y siguiendo sus palabras, Ubi finalmente entendió algo, o dijo que su estado de ánimo estaba saltando en ese momento, y la anticipación indescriptible era casi inaguantable. Ah, lo sé. No pudo evitar apretar los puños suavemente. Los anillos en sus dedos se sentían calientes, y Ubi susurró, gracias, y lo siento. Después de decir estas palabras rápidamente, Ubi se convirtió en un rayo de luz y voló hacia la distancia, tan rápido como pudo, hasta llegar a la entrada de la cueva donde Sur se había estado escondiendo durante más de 10 años. Era casi imposible reconocer este lugar extremadamente familiar. Hierba verde y flores brillantes florecían por todas las montañas, cubriendo todo lo que estaba a la vista. Incluso había ríos claros que fluían frente a ellos. Algunas personas curiosas ya habían usado sus manos para recogerlo. El agua del río y la olí, luego se acostó y tomó unos sorbos. Todas las personas que participaron en el plan y tuvieron la suerte de sobrevivir hasta ahora están reunidas aquí, y Riku, por quien Ubi está preocupado, está parado frente a estas personas, burlándose de los dos que no pudieron evitar beber agua de curiosidad. Un paisaje tan hermoso hizo felices a todos. Entonces, Riku vio a Ubi caer del cielo y aterrizar no muy lejos de él, caminando rápidamente hacia él. No hubo un abrazo intenso, Ubi simplemente abrazó con fuerza la cintura de Riku y sus dos brazos siguieron ejerciendo fuerza. Oye, si sigues haciendo esto, se romperá. Sintiendo el dolor proveniente de su cintura, Riku no pudo evitar decir con una sonrisa irónica. No tengas miedo, Ubi, cuidará de Riku. Después de escuchar las palabras de Riku, Ubi levantó la cabeza seriamente y dijo, sin duda que estaba bromeando con esa linda carita. No hay ingredientes. ¿Estás aún más asustado? No pudo evitar gritar. En medio de las risas de los demás por esta escena, Riku no pudo evitar sonreír. Simplemente abrazó a mi esposo desde el suelo. La carrocería de acero no era tan pesada como se imaginaba en el pasado y ni siquiera requirió mucho esfuerzo. Finalmente, todo ha terminado. Riku presionó su rostro contra el de Ubi, mirando infinitamente lejos, desde el cielo a la tierra, desde el sol legendario hasta las exuberantes llanuras verdes, el pasado es para siempre. Los nervios tensos podrían. Finalmente relájate, eso es increíble, Suer. Que nunca ha sido verificado por nadie y que es más ilusorio que cualquier engaño, realmente ha logrado una gran causa para la humanidad. Riku estaba orgulloso de esto, eran sus hermanos más queridos y los miembros más preciados de su familia. Todo el dolor que he sufrido ha sido recompensado 100 veces 1000 veces. Capítulo 289 de despedida. No habrá más guerras, ni muertes anormales, solo un mundo de fantasía que solo puede paralizarse en situaciones difíciles. Riku también es muy poderoso. Las repentinas palabras de Ubi interrumpieron los pensamientos de Riku. La chica ex machina con cabello largo vermellón giró la cabeza, lo miró y dijo seriamente, Ubi también es muy poderoso. Impresionante, Nicole, Noma, Credo, Leonie, todos son increíbles. Ah, sí, somos todopoderosos. Después de un momento de silencio, Riku sonrió aún más y repitió esto. ¿Se ve el futuro? La visión humana no puede ver una escena a tan largo plazo, pero al menos en este momento, Riku lo espera con ansias, y no es un futuro en el que no se atrevió a pensar en el pasado. Solo puede engañar a todos con un fantasía inventada. Glorioso y lleno de esperanza. Vamos, todos. Sosteniendo a Ubi en sus brazos, se dio la vuelta y miró a la gente ruidosa, sin importar cuán fría fuera la máscara que usualmente usaban, todos bajaron todas sus defensas en este momento y celebraron esta victoria ganada con tanto esfuerzo. El futuro es todavía muy largo, y el camino que ha de recorrer la humanidad también es muy largo, hasta el futuro de infinitas generaciones. El futuro de la humanidad está en manos de todos. No importa que, Riku sintió en su corazón, definitivamente no sería peor que antes. Entonces, vamos. ¿De verdad quieres hacer esto? No creerás que todavía estoy bromeando contigo, ¿verdad? No, es un poco difícil de creer que alguien renuncie a este poder tan fácilmente. ¿Es este el único poder de Dios? ¿No es más extraño que esas palabras salgan de tu boca? Como Dios de los juegos, no deberías preocuparte por la fuerza de tu poder. Ah, lo siento, pero realmente no puedes quedarte. Aunque no dije mucho con mi boca, escuché mucho desde el corazón de Riku. Rápida conversación. De repente se quedó en silencio y después de mucho tiempo sonó un profundo suspiro. Aunque también quiero quedarme, si este mundo todavía quiere tener un futuro, entonces no puedo soportar quedarme aquí. Mirando la forma humana ilusoria y translúcida frente a él, Sur dijo con una expresión complicada. Incluso después de convertirme en el único Dios, algo invisible pero siempre conectado a mi alma se soltó. Incluso si lo buscara con el poder del único Dios, solo pude ver una existencia extraña e indescriptible. De hecho, ha desaparecido. Pero las huellas que dejó parecen haber cambiado la naturaleza de mi alma para siempre. Incluso si no es mi propia voluntad, como una extensión de mi naturaleza, la Star Cup también ha continuado con este poder, y el planeta que puede considerarse como mi cuerpo también ha sido asimilado, sin mencionar la vida que existe en él. Incluso si parece que nadie ha cambiado mucho ahora, ¿qué pasará cuando todas las razas se desarrollen de una generación a la siguiente? Mientras hablaba, Sur no pudo evitar sonreír con amargura. No quiero verlo todo. Los niños recién nacidos tienen personalidades similares, miradas similares y vidas similares, solo pensar en ese tipo de escena es una pesadilla.
Ah, es verdad, cuando lo pienso, ni siquiera yo puedo disfrutar de un mundo donde todo es exactamente igual y no tiene cambios. La figura traslúcida que le estaba hablando en el lado opuesto de Sur simplemente se sentó con las piernas cruzadas y pareció asentir con la cabeza. Entonces, última pregunta. La figura traslúcida continuó. ¿Por qué me elegiste? Porque es lo más parecido a mí, respondió Suer sin dudarlo. Él nació de Riku, y el concepto que representa es solo un juego, así que es perfecto para él ser un administrador, ¿verdad? ¡Guau! Ustedes lo dijeron sin ninguna vergüenza. Tutela, ¿verdad? La figura ilusoria comenzó a hacer un escándalo como un niño. Representa el juego nació en Riku. Incluso el propio Sul no esperaba que Riku, quien normalmente juega al ajedrez con Nubie cuando tiene tiempo libre, tuviera una semilla divina nacida en él. Se sorprendió mucho cuando fue ver a Riku como la única diosa reina. Por supuesto, debido a que no existe una médula divina y hay muy pocas personas que creen en su existencia, es extremadamente difícil que este pobre dios de los juegos aparezca. Ahora poder tener una conversación tan fluida también es una bendición para Sur. Está bien, cállate, no te trataré mal. Suer consoló tranquilamente al dios de los juegos. TCH cruzó su pecho enojado, y el dios de los juegos continuó. Entonces, ¿qué vas a hacer mientras yo esté a cargo de ti? ¿Me preguntas? Dijo Suer con calma, como si no fuera de mi incumbencia. Yo ya no era el único dios en ese momento, puedes hacer lo que quieras. Oh. ¿No significa eso que puedes jugar casualmente? De repente se emocionó por no estar interesado. Si no tuviera un cuerpo físico, el dios de los juegos se habría abalanzado sobre Sur. Depende de ti, de todos modos, solo necesitas ayudarme a cuidar más a los humanos cuando no estoy cerca, dijo Suer con calma. Oh, eso no se puede hacer. La figura traslúcida agitó su dedo en el aire y dijo, lo más importante en el juego es la justicia, los juegos que violan la justicia no son interesantes. ¿De qué estás hablando? Lo más importante de los juegos es la diversión, y mientras no se descubran, es justo. Como dios de los juegos, ni siquiera entiendes esta cosita, ¿verdad? Rodó Suer. Sus ojos estaban enojados. De todos modos, eso es todo. Prepárate, voy a entregar la copa estrella. ¿Eh? Tan rápido. Ignorando los gritos del dios de los juegos, Sur simplemente abrió las palmas y una copa dodecaedro en forma de estrella apareció del vacío y luego voló hacia la figura ilusoria. Cuando la luz deslumbrante se disipó, la figura ilusoria finalmente se solidificó en la realidad. Una pequeña figura que llevaba un sombrero rojo con un símbolo de flor de ciruelo y pupilas verdes y azules. Parecía tener unos 10 años. 2 largas cintas se extendían a lo largo del dobladillo del abrigo rojo. Hasta los hombros. Tetu, el dios de los juegos de Tuijin Shota, de cabello verde, dijo con una sonrisa. Por favor, dame un consejo, miaua, entonces te dejaré el resto a ti. Al ver que todo salió bien, Suer no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Como acordamos, simplemente envíanos así. Siguiendo sus palabras, Shinke, que había estado junto a él desde hace un momento, también se acercó, tomó el brazo de Suer y entrelazó sus dedos. ¿No vas a despedirte otra vez? Tetu dominó la sonrisa en su rostro y preguntó seriamente. Te extrañarán. No es necesario. Suer sacudió la cabeza y dijo con firmeza. Todas las palabras que hay que decir se han dicho antes. Mientras estés aquí, definitivamente nos volveremos a ver algún día, sin mencionar que lo haremos. Todavía vuelve. Girando la cabeza para mirar la tierra verde bajo sus pies, Sur, que no era el único dios, ya no podía ver el mundo entero de un vistazo. Murmuró suavemente y lo repitió de nuevo. Definitivamente regresaré. Hablamos más tarde. Eso es algo extraño que existe en los libros de historia, un misterio que no ha sido resuelto ni siquiera miles de años después. Después de la guerra que duró incontables años en mitos y leyendas, el nacimiento del dios único puso fin a todas las disputas y dio forma al mundo en lo que es ahora. Sin embargo, después del nacimiento del primer dios único, incluso antes de que todas las razas pudieran adaptarse, ante la existencia de un dios tan trascendente sobre sus cabezas, apareció nuevamente un dios nuevo y único. Llevaba un gran sombrero de fieltro con la marca de la flor del ciruelo en los naipes inventados por él, un abrigo rojo del mismo color que el sombrero, un chaleco verde, pantalones cortos azules y 2 largas serpentinas a lo largo del dobladillo del abrigo rojo volando. Todos los seres que habían tenido la suerte de verlo tenían el mismo juicio. A juzgar solo por su apariencia, era solo un niño pequeño que no podía distinguir entre hombre y mujer. Sin embargo, el poder que trasciende las especies divinas no es falso. Dios de los juegos. Un concepto inexplicable del que nunca había oído hablar antes, y el único dios que apareció inexplicablemente. ¿Cómo tomó la copa estrella de la mano del dios que puso fin a la guerra? ¿Qué medios despreciables se utilizaron? No importa las especulaciones que haya entre todas las razas, no hay nada de qué preocuparse para Tetu, el dios de los juegos que se ha convertido en el único dios. Después de convertirse en el único dios, cuando toda la vida en el planeta todavía miraba hacia el palacio construido con pétalos y viento en el cielo, él se anunció como el único cambio que Dios ha hecho en el mundo entero. Él no cambió la superficie de la tierra según su voluntad, ni inició otra guerra según su voluntad. Simplemente se rió y estableció a los humanos como la 16ª raza con inteligencia. Luego anunció los 10 pactos y envió las palabras a los oídos de todas las razas. Artículo 1. Todo asesinato, guerra y saqueo están prohibidos en este mundo. Artículo 2. Todas las disputas se resolverán según el resultado del juego. Artículo 3. El juego requiere una apuesta que ambas partes consideren igual. Artículo 4. Siempre que no viole el convenio 3, no existen restricciones sobre el contenido del juego y las apuestas.
Artículo 5. El impugnado tiene derecho a decidir el contenido del juego. Artículo 6. Todas las apuestas realizadas mediante juramento al pacto deben cumplirse estrictamente. Artículo 7. Para disputas entre grupos, se nombrará un agente plenamente autorizado. Artículo 8. Si hay algún comportamiento inadecuado en el juego, se considerará una derrota una vez expuesto. Artículo 9. En el nombre de Dios, declaramos que todos los artículos anteriores son reglas absolutas e inmutables. Y el último artículo 10, juguemos todos juntos en paz. ¿Qué debería decir? Después de escuchar estos 10 pactos, todos mostraron una expresión digna de ser el dios de los juegos. Se dibujó un enorme tablero de ajedrez en el mundo, y las enormes y cristalinas piezas de ajedrez permanecieron en la tierra, sin cambios durante miles de años, esperando que alguien llegara. Del único dios Tetu, comienza una nueva era. La cueva que Sur ocupó durante más de 10 años se ha convertido ahora en el lugar sagrado más importante para la especie humana. La entrada a la cueva está siempre custodiada por soldados y nunca está abierta al público excepto en los momentos más importantes. Un lugar tan sagrado. Ahora, un huésped no invitado ha llegado, pasa al guardia en la puerta y entra sin ser notado. Con sus raíces enterradas profundamente en el suelo de la cueva, todavía emiten una leve fluorescencia como siempre. El invitado vestido con una túnica está parado en el centro de la cueva. Parece que no hay nada aquí, pero está esperando aquí. En silencio, su paciencia también era inusualmente fuerte, e incluso permaneció inmóvil en esta postura durante 3 días. Estaba esperando algo. Y la paciencia de su objetivo estaba más allá de la imaginación, como si no hubiera nadie en esta cueva, permaneció en silencio. Einziger, el cuerpo de comando completamente conectado de la ex machina, finalmente habló primero. El extraño invitado se quitó la capucha. La cabeza debajo de la capucha tenía piel humana, pero los bordes y las esquinas estaban la máquina conectada al cuerpo reveló. Su identidad, vino a ver al dios de la duda, o mejor dicho, el corazón. ¿Qué pasa? Planeaba seguir fingiendo no escuchar e irse a dormir, pero las últimas palabras de Einziger parecieron provocar un cierto cambio en su corazón. El antiguo dios de la sospecha, ahora el dios de Dios, dijo esto. Desde que Sur se fue, esta especie divina se ha quedado aquí y nunca se ha ido, como si quisiera hacer de este lugar su hogar, y el resto de la raza humana no conoce su existencia. Tengo algunas preguntas que usted debe responder. Einziger inclinó la cabeza respetuosamente para una máquina que alguna vez estuvo fría, no es fácil hacer tal cosa ahora. ¿Qué pasa? A él no le importaba nada de esto, solo preguntaba una y otra vez con impaciencia. Observación, análisis, demostración, correspondencia y coordinación del mando de las otras 4 máquinas. Fue bastante sencillo ir directo al grano en un estilo orgánico, pero lo que Einziger dijo fueron palabras en clave. Después de la confusión inicial, mi corazón recordó algo en el rincón más alejado de mi memoria y gradualmente comprendí las palabras de Einziger. Fue entonces cuando el mundo aún no se había vuelto rico y colorido. En el mundo vacío, ni siquiera sabía qué era la soledad. Cuando todavía me llamaban el dios de la sospecha, cuando era el único en el mundo, continué. Cuestionar las razones de todo debido a mi indiferencia. Los nombres de los 5 pequeños cuadrados creados al buscar a alguien con quien hablar son exactamente los que dijo Einziger. Sin embargo, la máquina que originalmente esperaba comunicarse consigo misma le planteó preguntas. ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Cuáles son las preguntas? Mi corazón de repente se dio cuenta de algo. Olvidando a los dioses que se crearon a sí mismos, incluso las primeras 5 máquinas desaparecieron hace mucho tiempo. En otras palabras, fueron ellos quienes crearon las primeras máquinas después de pensar y cuestionar interminablemente, y luego continuaron creciendo a lo largo de los largos años debido a la constante IT. Ha mejorado hasta su apariencia actual debido a los ataques y batallas que sufrió, dijo Einzig rotundamente. Es esto, desde el identificador individual no, he notado tu existencia en la memoria de mi esposo, y después de buscar cuidadosamente la parte más antigua de la historia, estoy aquí para conocerte. De esta manera es solo una suposición hecha por el cuerpo completamente conectado de Einziger, no una decisión tomada conjuntamente por todos los organismos. Desde el principio hasta el final, las palabras de Einziger fueron pausadas, pero no importa quién fuera, sabiendo que, incluido él, todos. Las máquinas ya no pueden llamarse máquinas simples y frías. Eso es todo, no sé qué decir. La identidad de la especie divina no ayuda a mi corazón en este momento. Él es como una madre que se reúne con un niño que no ha visto en muchos años. Para hablar y no puedo describir sus sentimientos en este momento. De humor, ¿por qué no te escapas? Ahora mismo. Escápese a la pequeña isla donde ha permanecido durante incontables años. Bailan en el corazón del corazón, pero la esencia en forma de vasija aún no se ha movido, al menos no todavía. ¿Quién hubiera pensado que la ex machina que ahora aparece frente a todas las razas es solo una creación de tercera generación, no una raza creada directamente por la raza divina? El silencio en la cueva continuó. Se puede esperar que este tipo de silencio y comunicación intermitente continúe por mucho tiempo, pero bueno, al menos lo están disfrutando. De pie en el punto más alto de este acantilado, Jibril miraba a lo lejos. Un pedazo de tierra cristalizada rodeada de vegetación vibrante. Mirando hacia abajo desde este punto de vista, es un círculo perfecto. No hay duda de que fue creado por la caída de la especie divina a la que una vez llevó a Suer. Emitía constantemente una luz blanca brillante, todavía flotaba en el aire como antes, pero el viento helado que una vez sopló en la cara se convirtió en un viento cálido mezclado con la fragancia de las flores, dulce pero no grasoso. Con el estilo que le gusta a la hierba.
La hierba y las flores interminables hacen que Jibril se sienta irritada con solo mirarlas, sin mencionar la torre flotante en el aire que se puede ver con solo levantar la cabeza. Afortunadamente, aún conservaba este lugar. Al menos esta tierra cristalina no estaba contaminada. Pensando en esto, el estado de ánimo de Jibril mejoró un poco. Es difícil explicar claramente qué estaba pensando cuando ese hombre realmente se convirtió en el único dios y puso fin a esta guerra sin fin. ¿Son esos enredos persistentes una bendición para él? ¿O algo más? A pesar de que el dios de la guerra no le dijo nada después de regresar a Avantein después de la guerra, Jibril todavía era incapaz de cruzar el obstáculo en su corazón y siempre se encerraba en la casa cuadrada blanca hasta que finalmente decidió salir. Un paseo hoy, pero llegué a este lugar sin siquiera darme cuenta. Quizás fue por el daño causado a los Flugel, una raza que vive de la guerra, al no poder luchar entre sí después de la guerra. Al menos para Jibril, los recuerdos del pasado seguían apareciendo en su mente durante este periodo. Incluso las cosas que creía haber olvidado, le vinieron a la mente una tras otra. Sacudiendo su cabeza suavemente, Jibril no pudo evitar estirar la mano para tocar la sensación de balanceo del cabello rosado que reflejaba el hermoso color. Todo el cuerpo era como alas, colgando desde el costado de la cara hasta ambos lados del esbelto cuerpo. Cubierto con una pelusa fina y suave, el área cercana a la cara es blanca y el extremo exterior es de color amarillo brillante. Esto es lo que crece en el costado de la oreja como una oreja humana. Pero, ¿los Flugels realmente necesitan oídos? Mientras sus dedos trazaban las plumas, Jibril de repente recordó la pregunta de la que el hombre se había quejado una vez. Para los seres hechos de elfos, Flugel naturalmente no necesita medios de tan bajo nivel como el oído para explorar el entorno. Ah, ¿por qué lo vuelvo a recordar? Quejas del hombre sobre su amo solo fueron afirmadas por su estética. No pudo evitar reírse. Todavía recordaba que después de que el hombre se familiarizó con ella, corrió furtivamente hacia ella una mañana y le dijo que quería llevarla a pescar y disfrutar de la diversión de pescar. Desafortunadamente, no fue así. Pasó mucho tiempo después de que arrojó la caña de pescar para revelar sus pensamientos internos. Hola, Jibril. ¿Puedes tocarlo? Solo tus, orejas. ¿Siempre se siente divertido? ¿Se moverá? Recordando el pasado, la forma curiosa en que el hombre se tapaba la boca a medias cautelosamente y furtivamente, y seguía gesticulando en su oreja con la otra mano parecía estar todavía muy cerca de sus ojos. Por supuesto, al final no estuvo de acuerdo. En nombre de las orejas de Flugel, que podía tocar casualmente como una broma, incluso reprimió sus fuerzas y le dio una bofetada al hombre que hizo los comentarios groseros. Estaba chillando, en realidad, pero no duele mucho que, es realmente molesto que esa hierba salte y comience una pelea como esta. Con un largo suspiro, Jibril giró ligeramente la cabeza y observó las largas plumas de la cola junto a sus orejas pasando entre sus palmas. El terciopelo amarillo brillante sintió un poco de picazón cuando pasó por sus palmas, y se movió hacia arriba y hacia abajo ligeramente como si fuera travieso. Mover. ¿Qué pasaría si esa solicitud se hiciera ahora? Tales pensamientos repentinamente aparecieron en la mente de Jibril, y no pudo eliminarlos varias veces. Tal vez ella todavía se niegue, o tal vez sonría y gire la mejilla, se incline ligeramente hacia adelante y luego susurre. ¿Está bien? ¿Único problema que tiene Dios? Si Tetu, que ha sido miembro del ejército durante 6000 años, respondiera a esta pregunta, probablemente solo habría una respuesta. Demasiado ociosa. Nadie acudió a él para jugar el juego que más quería jugar. Desde este punto de vista, aceptar a ese tipo en primer lugar podría haber sido un negocio que generó pérdidas, todavía era demasiado joven y demasiado estúpido en ese momento. Tiempo. No es de extrañar que ese tipo se escapara tan simplemente, también dijo que quería volver, En general, había tanta ociosidad que Tetu incluso se aburría hasta el punto de transformarse en otras razas para experimentar la diversión, como demonios, Flugels e incluso los idiotas conocidos en el mundo, especies que habitan en el mar. Pero hoy no fui al mar a comer pescado. Hoy comí pescado en tierra, con cuerpo humano. ¿Eh? ¿Y qué? Cuéntame la historia que prometiste. Preguntó con curiosidad el orco de pelo azul y lindas orejas de animal en esta ciudad cerca del mar. Historia. Las palabras de Tetu se escaparon de su boca con dificultad mientras mordía el pez grande rápidamente. Es raro encontrar un niño como tú que esté interesado en una historia tan larga. Me siento un poco emocional, soy un chico mayor. Estoy tan cansada de contarte historias. Cuéntame historias. Cuéntame. El lindo orco de pelo azul estaba haciendo mucho ruido. Está bien, te lo diré ahora mismo. Mientras la calmaba suavemente, los ojos de Tetu recorrieron los hombros de la chica orca y llegaron al final de la calle. Con cabello vermellón, y junto a él estaba una mujer pequeña y encantadora con cabello largo de color blanco plateado, y finalmente, una persona con un aura de anciano que les estaba predicando con las manos en las caderas. La muchacha de pelo corto, y el hombre y la mujer se reían y escuchaban el sermón, sin dar muestras de impaciencia. ¿Por qué no empezamos desde el principio de todo? De repente, se golpeó la palma izquierda con la mano derecha. Tetu miró a la chica orca de cabello azul frente a él y dijo, ¿un largo? El trabajo duradero está aquí. Fue enterrado por varias razones en su tiempo, una historia que el mundo no puede conocer. La historia comienza hace 6000 años, cuando la guerra interminable aún no había terminado. Un ser humano legendario, ¿debería llamarlo una historia de amor? ¿O una historia de aventuras? Bueno, si tengo que usar una palabra para describirlo, debería ser una leyenda épica, un mito único de la humanidad. El nombre de ese humano es Sur. Postdata del volumen 1. Este libro no está terminado.
Incluso si desea conservar el segundo volumen, mantenga una suscripción automática. Las buenas personas pueden vivir una vida segura, todavía tengo que pagar la hipoteca. Si no puedo permitirme comer, solo puedo abrir un nuevo libro gracias. Los puntos más importantes anteriores, es hora de hablar sobre la trama de este volumen. En general, estoy satisfecho. Aunque todavía hay bastantes problemas en comparación con el libro anterior, personalmente escribí todo el ritmo y la trama de la historia con relativa fluidez y, por supuesto, no me arrepiento de la velocidad de actualización, me arrepiento. Trabajaremos duro en el futuro, sin más ahí. Este libro también tiene el propósito de practicar la escritura. Como un joven y dulce escritor diario, toda la atmósfera del primer volumen es un poco pesada, pero el tono general del primer volumen se decidió al comienzo del libro. Cuando llegó el momento, así que finalmente insistí en escribirlo por completo. El próximo volumen va a cambiar el estilo. Definitivamente será mucho más fácil que el primer volumen. Por cierto, intentaré todo lo que pueda, incluyendo más personajes, más escenas, etc. Guau, yo también. Quiero volverme más fuerte. En cuanto a la preocupación de todos por Xiaoji que puedo ver en las publicaciones y comentarios, bueno, para ser honesto, el esquema del segundo volumen todavía es bastante confuso, solo puedo decir que Xiaoji definitivamente aparecerá en el futuro, pero no lo hago. No sé exactamente cuándo. Lo tengo, jeje. Declaro solemnemente que de ninguna manera estoy abusando de Xiaoji. Como mencioné en el artículo, los Flugels son los Flugels del dios de la guerra. Es imposible para ellos traicionar al maestro al que sirven. No fueron completamente destruidos. Matar a Suori Shin que ya era una traición en cierto sentido. Por supuesto, también podía explicarle al dios de la guerra que no creía que Suori y los demás tuvieran éxito en ese momento. Jibril y Sul terminó así solo, se puede decir que es el desarrollo normal de la naturaleza, la misión y el carácter. Si hubiera escrito que ella se dio la vuelta y se puso del lado de Sul, se habría roto por completo. Al menos eso es lo que pienso. Finalmente, está el tema de las protagonistas femeninas que preocupa a algunos lectores. Siempre creo que lo único que determina el número de protagonistas femeninas es la trama, siempre y cuando tengan sentido de existencia y no sean jarrones. Como a la segunda o incluso más protagonistas femeninas se les permite aparecer bajo el desarrollo natural de la trama, entonces no tengo nada en contra de múltiples protagonistas femeninas, pero por supuesto es imposible tener una serie de protagonistas femeninas, eso sería demasiado. Por lo tanto, el futuro de Xiaoji y los personajes que aparecen en los próximos volúmenes se decidirá según el desarrollo de la trama. Si se permiten varias protagonistas femeninas, definitivamente no participaré en especulaciones bursátiles. Todos los que han leído el libro anterior lo saben. Eso, guau, siempre me he encargado de cortárselo. Es todo. Estoy muy agradecido con los lectores que me han apoyado en todo momento. Es precisamente porque ustedes me han apoyado que puedo tener las condiciones para crear así. Muchas gracias. Se me ocurre. La trama está aquí para pagarles a todos e inclinarse ante todos. Soñar con Flor. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.